Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los pies en la tierra. El día de hoy estoy bien contento de estar de vuelta aquí con mi buen querido amigo Jorge Elizondo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? Yo estoy genial. Mira, creo que eres la primera persona que me pregunta en esta mesa cómo estoy yo. Claro. Siempre toda la gente me dice, como, le digo, ¿cómo estás? Y me dice, muy bien, muy bien. Y yo, bueno amigos, gracias por siempre es así. Pero bueno, Jorge, bienvenido. Gracias amigos, ustedes también por estar aquí. Bienvenidos a este su podcast favorito, Con los pies en la tierra. Estamos grabando un episodio más, se va a poner muy bueno. Ya me estoy saboreando esta plática. Por aquí nos acompaña el buen Cachamánico. Saludos, que seguramente lo va a volver a ver después. Le mandamos un saludo al futuro. Y amigos, les quiero avisar que este episodio, antes que nada, está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a hectorescajadillo.com. Tenemos sesiones 1-a-1. Vayan, chequen en este instante qué hay para ustedes ahí. Seguramente les puede ayudar en algo. Chéquenlo. Después vamos a estar hablando de lo que yo hago, pero eso será otro día. Y también quiero avisarles que acabo de empezar a hacer un stream en Twitch. Así que conéctense a esa red social que también está increíble, es una interacción en vivo. Vamos a estar, si todo sale bien, transmitiendo los miércoles en la noche. A veces sí, a veces no, porque pues ya saben que yo así me las gasto. Pero bueno, ahí estén, se va a poner buena esa comunicación por ese medio. Y bueno, ahora sí, mi querido Jorge, qué gusto tenerte aquí. Y vamos a empezar a hablar de ti un poquito para que los amigos te empiecen a conocer, los que no te conocen. Y desde ahí vamos a arrancar con la pregunta que siempre arranco este espacio y es, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿De qué se trata este episodio en esta vida que vive Jorge Elizondo? Pues estoy muy bien. Se trata de un momento de mucha reflexión, de mucho crecimiento, de mucha superación, de darme cuenta que todo lo que te propones se puede lograr y pues estamos al servicio, estamos queriendo apoyar al crecimiento de la evolución de la conciencia y qué mejor que hacerlo con este tipo de conversaciones y muchas gracias por la invitación. De lujo, de lujo. ¿Cómo le pondrías si fuera una serie de Netflix, tu vida? Este episodio, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el título de ese episodio? Interesante pregunta. Yo creo que una aventura más. Ok, pues una aventura más. Pues vamos a estar hablando, señores, aquí de varias cosas. Siempre les digo, si ya vieron el título, ya saben. Ahorita quizá no sabemos de qué vamos a hablar porque se está grabando esto, pero ya el título ya ahí dice de qué hablamos en la plática. Entonces vamos a estar hablando de eso. Se va a poner muy bueno. Y mi querido Jorge, la primera pregunta también, ya entrándole para conocerte, es ¿cómo te presentas? ¿Cómo te presentas con alguien que no te conoce en una fiesta, en una reunioncita de gente, pues como tú, como yo, gente normal? Pero en esta fiesta quizá imagínate que hay gente que quizá puede tener un poco de prejuicio sobre lo que tú haces. ¿Cómo te presentas en esta fiesta? ¿Quién es Jorge Elizondo? Pues normalmente no me presento diciendo quién soy. Me intereso más por la otra persona y le digo, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Entonces como que no empiezo diciendo quién soy ni qué hago. Hasta que la persona se interese más en mí, ya puedo ver si puedo abrirme y comentarle sobre lo que me dedico. Si no, pues trato de no tocar ese tema porque no todos están interesados por el tipo de trabajo que hago. Okay. Pero para los que estén interesados, pues soy psicólogo y me enfoco en la psicoterapia psicodélica, la hipnoterapia y pues el acompañamiento de las personas que quieren buscar soluciones, una orientación y simplemente algún tipo de guía para su crecimiento, para algún tipo de crisis o algún tipo de, pues, consejo para alguna problemática de su vida. Y ahí es cuando ya entro y pues veo de qué manera los puedo apoyar y comentarles un poquito más a fondo de mi trabajo, de mis métodos y pues se empiezan a interesar porque no solo les cuento qué hago yo, sino les cuento la ciencia detrás de lo que hago y ahí es cuando ya se ponen a reflexionar. Entonces siempre empiezo también empezándoles a decir como qué sabes sobre esto. Entonces ya tienen una apertura, ya tienen una curiosidad. No empiezo diciendo yo qué hago, sino qué sabes sobre, digamos, si yo me dedico a la psicoterapia psicodélica, ¿has escuchado sobre la psicoterapia psicodélica? Y ahí los voy llevando y ahí vamos empezando el caminito del viaje. Ok. Y si alguien te dice como, bueno, más bien preguntando esto, ¿cuál es la respuesta más común que obtienes? O sea, ¿la gente sabe o no sabe? Digo, porque aquí, pues los que estamos como en esto un poquito hablamos del tema, pues sabemos, ¿no? Sabemos claro de qué se trata, pero así tú que vas hacia afuera y a veces compartes esto, ¿cuál es, digamos, el censo? ¿La gente sabe? Porque yo tengo la percepción de que así la gran mayoría de la gente no tiene ni idea de estas cosas a veces. ¿Tú cómo lo has percibido? Pues es muy curioso porque
es lo mismo, yo pienso que la mayoría de las personas no toca estos temas, están más metidos a lo mejor en temas de entretenimiento, de series, de fútbol, de deportes, otras cosas. Sin embargo, todas las personas que llegan a mí, no es como que yo los estoy buscando, llegan y es como que ya tienen una idea, ya tienen como un trabajo previo, ya han hecho diferentes tipos de terapias, trabajos de meditación, ese tipo de situaciones, están buscando alternativas para sanar. Y hay otros que no, sin embargo, ya vienen con la curiosidad, ya están abiertos. Nunca he tocado una mente que esté completamente cerrada, y si está cerrada simplemente lo intuyo y no toco ese tema. Y tratamos de quizá conectar en otro tipo de conversación, otro tipo de tópicos. Claro. Sí, luego pasa eso. A mí me pasa mucho que, como obviamente estos son los temas que a mí me interesan, y en la fiesta, en la convivencia social, como que trato de hablar de eso, ¿no? Y inconscientemente llevo hacia allá la plática, pero también me cacho, ¿no? Me doy cuenta cuando, oye, ya nada que ver tu plática, ¿por qué no te puedes acoplar a hablar de los temas más mundanos u otros temas igual de relevantes, ¿no? O sea, porque hay muchos, ¿no? No es el único tema, la espiritualidad y el descubrimiento del ser y todas estas cosas de las que nos gusta hablar. Pues en la vida real allá afuera luego es ya medio tedioso y cansado, ¿no? Pero bueno, muy interesante. Ahora, tienes un canal y tus redes sociales, todo es Expandiendo Conciencia, ¿no? Que no me estás hablando de eso todavía, pero aquí les va. Y desde ahí vamos a hablar de esto, de expandir la conciencia en concreto, ¿no? ¿Qué implica esto? ¿Qué implica expandir la conciencia? Y sobre todo porque hay mucha gente como que allá afuera dice como, sí, yo ya estoy expandiendo mi conciencia, y lo pueden utilizar como hasta una herramienta ahí medio egoica, extraña, ¿no? Viniendo de un psicólogo, ¿qué implica expandir la conciencia? Ok, creo que muchos tenemos una percepción diferente de lo que es expandir la conciencia. Mi concepto de expandir la conciencia es una ampliación del conocimiento de mí mismo. No es como un viaje lúdico, un viaje astral, no es querer conectar con la divinidad todo el tiempo. La expansión de conciencia es un reconocimiento de mi persona, desconstruir mi personalidad, ver mis atributos, características, rasgos, virtudes, sistema de creencias, sistema de valores, mi identidad, quién soy yo. Y ahí es cuando yo digo que expandir la conciencia es realmente aprender a conocerte. Y entre más expandimos nuestra conciencia, lo que comentas, muchas personas tienden a caer en el bypass o la evasión espiritual o la inflación del ego. Entonces ya no se está pues expandiendo la conciencia adecuadamente, porque expandir la conciencia, me encanta lo que dice el doctor Robert August Masters, que habla de crear más intimidad contigo, no solo con tu sistema de creencias, pero quizá con tus dolores, con tus miedos, con tus traumas, con emociones no resueltas, y ahí es cuando realmente estás profundizando. Y cuando hablamos también de expansión de conciencia, es una expansión del amor hacia ti mismo, y el amor va a esas partes donde a lo mejor no ha habido esa presencia, y hay una sombra que hay que trabajar y aventar esa luz, ¿no? Es como ir con una linterna. Y para mí, puedo usar esa analogía, que expandir la conciencia es, como decía Carl Jung, ser esa linterna en las oscuridades de lo profundo. Ok, me gusta este tema cuando se trata como de algo muy personal, es completamente personal, ¿no? Porque creo que ahí donde caemos como en este rollo más egoico es cuando empezamos a comparar, ¿no? Yo tengo la conciencia más expandida que tú, y ahí es donde todo se desmorona, porque justo es algo que no es parte de esa naturaleza, ¿no? O sea, se trata de algo personal, de algo como bien lo anotas, de crear una intimidad contigo mismo, de conocerte mejor, de esto, ¿no? No tanto como de comparar, y desde ahí me gusta. Ahora, ¿por qué no pensar, yo insistiendo en este tema del ego, ¿por qué no pensar que es eso? O sea, que es una manera egoica de como ponernos un escaloncito arriba. Porque al final esto es una racionalización de algo que está sucediendo, ¿no? A nivel emocional, a nivel como muy, pues muchas veces inexplicable. Pero al momento de racionalizarlo, de compartirlo, porque también siempre que está la expansión de la conciencia, hablamos de ella. O sea, hablamos de este tema, ¿no? ¿Por qué no pensar que es una trampa más del ego? ¿Por qué no pensar que esto es parte de una cuestión, digamos, pues sí, de ego espiritual, ¿no? En donde ya, que es desde mi punto de vista, uno de los más como peligrosos, este ego espiritual, en donde ya estamos por encima de todo mundo, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar entre lo que es esto que dices, el bypass espiritual, en donde estamos escapando, o cuando realmente se trata de una expansión genuina de conciencia? ¿Cómo podemos detectar esto? Pues yo siento que cuando es genuino no lo compartes, porque ya es algo más íntimo.
Si tienes la necesidad de compartirlo, hay una necesidad de reconocimiento, o a lo mejor validación, o confirmación, o aprobación. Entonces ya lo estás convirtiendo en otra cosa. Por eso a veces yo tampoco hablo abiertamente de esos comentarios, porque pues no estoy alimentando ningún tipo de ego. Sin embargo, siempre vamos a tener este ego, estamos en la dualidad, y así como tengo mi esencia, tengo mi ego, y es cuestión del discernimiento de cada quien, pues evaluar qué voz está hablando y saber que ninguna de las dos voces eres tú, sino eres el que observa las voces. Pero sí se puede caer muy fácilmente en decir todo es una ilusión, la vida es todo es uno, todos somos uno, sí, pero al final tú estás hablando, yo estoy acá. Somos uno, sí, en la profundidad, pero sin embargo tenemos esta experiencia donde estamos separados. Que claro, yo no creo en la separación, pero lo estamos. Entonces, pues cada quien tendrá su perspectiva y se respeta. Entonces, sí es muy fácil caer en ese tipo de pensamientos. Puede ser como un sesgo cognitivo, pero pues cada quien se trata de respetar las opiniones de los conceptos de cada uno, y mientras les sirvan a ellos y los haga sentir mejor, adelante. Claro. Eso es lo importante, ¿no? Si mientras te aporta un valor práctico a tu vida, te es útil para ser un mejor ser humano, bueno, sigue creyendo en lo que crees respecto a tu espiritualidad. Porque la espiritualidad no es tanto una conexión con lo divino, sino es una intimidad contigo mismo. Es saber relacionarte con tus sentimientos, es saber sentarte con tu sentir. Para mí ese es mi concepto de espiritualidad. Ok, me gusta, me va gustando por dónde va esta conversación, y desde ahí también digo, voy a regresar quizá a una pregunta en donde mi idea era que te presentaras con el público, pero hablamos de cómo te presentas en una fiesta en donde nos contaste que a lo mejor tú no eres el que habla de ti y más bien escuchas, pero ya si estás hablando de ti, ¿en qué pasas tu tiempo? Para que te empiecen a conocer un poquito más, ¿a qué te dedicas? Porque también escuché hace rato en una de las charlas que tuviste que no te identificas tanto con este rol del psicólogo, ¿no? Por más de que eres licenciado en psicología, que no te identificas tanto con esta idea de ser un psicólogo. Entonces, ¿con qué te identificas? O sea, en esa parte de en qué dedicas tu tiempo, uniéndolo con pues sí, o sea, ahora sí, háblanos un poquito más de ti en ese aspecto. ¿Cuál es esta actividad en la que dedicas tu tiempo principalmente? Pues siempre, cuando se trata de quién soy yo en el mundo, siempre me he visto como un desarrollador de conciencia, como si yo estuviera programando mi experiencia, y cuando decidí ser psicólogo fue más como esta licencia para el mundo del ego, para poder no tener un reconocimiento, pero para poder acceder a las mentes de las personas que todavía tienen ciertos paradigmas. Entonces ya me dan un paso, ya me dejan entrar a su mente. Si no tuviera este título, sería una persona más diciendo una opinión, entonces me tomarían a un lado. Entonces fue una estrategia, ¿no? Y entonces aquí es cuando digo que no me considero solo un psicólogo, porque no soy psicólogo solamente, soy un ser humano como cualquiera, que no es perfecto. Soy una persona que le gusta investigar, soy también a lo mejor innovador, me puedo considerar que está buscando soluciones. Soy una persona que también, digamos, si vemos el concepto o la teoría de Roberto Acciaioli con Carl Jung sobre las subpersonalidades, tenemos la oportunidad de crear diferentes versiones de nosotros mismos que conformen algo más transdisciplinario. Entonces puedo ser un investigador, puedo ser un comunicador, puedo ser digamos, alguien que hace marketing, puedo ser alguien de publicidad, puedo ser alguien que hace música o que es artístico, creativo. No solo somos una faceta, somos multifacéticos y multidimensionales en muchos aspectos, pero la cosa es cómo integro esto. Entonces, fíjate que hay una nueva terapia muy interesante del Dr. Jay Earley, que se trata de la terapia alrededor del self o la terapia del sí mismo, y trata de integrar todas estas subpersonalidades que tenemos. Pero ¿quién las integra? El director de la orquesta, el observador. Cuando podemos estar en ese observador e integrar todas estas cosas y decir, bueno, somos un equipo, tú todo el tiempo no tienes que brillar, también es momento de sacar a y podemos entrar en una comunión. Ahí es cuando empezamos a recuperar una soberanía interior y poder usar todos estos subpersonalidades como facetas y cualidades de nuestra multidimensionalidad para enfocarlas todas sobre fines específicos que nos pueden ayudar sobre nuestras misiones, objetivos, visiones, o quizá propósito de vida, si es que existe uno. Ok. Me resuena mucho esto con lo que hablabas de las diferentes facetas que tenemos. No me acuerdo, yo soy muy malo con los nombres de libros y títulos y escritores, pero hay un libro que se llama Symphony of Selves. Claro. Que debe de ser eso, ¿no? Más o menos. No me acuerdo quién lo escribió, pero... No estoy seguro si Charles Roth o uno de ellos, de los que están dentro de la terapia psicodélica. Ok, bueno, pues es justamente eso, ¿no? Y de hecho aquí lo trajo, no
no me acuerdo ya quién lo trajo, quién lo compartió también, pero justo es eso, ¿no? O sea, yo puedo ser papá y puedo ser jefe y puedo ser jugador de fútbol y puedo ser... Y el problema es cuando somos jugador de fútbol en la casa, ¿no? Cuando tenemos que ser papá y entonces no tener esa conciencia y esa coherencia entre las diferentes facetas, pues nos mete en jaque. Y se me hace muy interesante este enfoque que le das a tu propia persona hablando de, pues no nomás soy psicólogo, o sea, soy todo esto. Y también lo que dices al inicio de... Pues sí me compré el título, ¿no? O sea, tuve que comprar el título. Y creo que varios, por lo menos de nuestras generaciones por ahí, pues todavía nos tocó eso, ¿no? Todavía nos tocó crecer quizá con papás que pues pagaron un título para que su hijo sea licenciado y no se vaya a quedar sin trabajo y todo esto, pues aquí andamos varios, ¿no? Pero ya pasando los años, medio que te vas dando cuenta que es eso. A mí también me sirve mucho mi título como para... Pues sí, ir por ahí en la vida diciendo yo estudié y tengo una carrera, pero realmente que me haya a mí ayudado en algo muy grande, pues no, ¿verdad? Pero bueno, usted vaya y haga lo que quiera, escoja lo que quiera y ese es su responsabilidad. Ahora, si nos vamos a este tema como haciendo una crítica a los psicólogos, porque también me interesa eso mucho, rara vez me siento yo a hablar con un psicólogo, terapeuta, alguien que estudió y que, digamos, hace esto como trabajo también, pero... ¿Cuál es la crítica, digamos, que tú has escuchado de los psicólogos que más puede calar? Que más dices como, es que sí, tiene algo de realidad. Esta crítica que le hacen a los psicólogos tiene algo de realidad. Si es que existe alguna, ¿no? Porque sí siento que, o sea, digo, por eso está la terapia psicodélica, porque también estamos empezando a recurrir a herramientas que de otra manera ya están un poco topadas, ¿no? Tanto la psiquiatría como la psicología a veces pueden ya verse limitadas, rebasadas, y hay psicólogos que tienden también a diagnosticar cualquier cosa. ¿Y cuál dirías que es alguna crítica que a ti te resuena en cuanto a los psicólogos? Pues bueno, normalmente todos cuando hablan sobre psicología o psicólogos siempre tienen como una representación negativa sobre ellos, ¿no? La terapia no sirve, los psicólogos son para personas que no pueden o no tienen los suficientes huevos, etcétera, ¿no? Pero a mí no me cala ni me molesta porque cada quien tiene su percepción. O sea, yo no puedo controlar la percepción de cada quien. Entonces, pues, lo que ahorita está pasando y veo mucho es que como pasó la era de la nueva era, que todos empezaron con la espiritualidad, el yoga, etcétera, todos estaban buscando otro tipo de approach. Entonces buscaban coaches espirituales o coach holísticos. Pero ahorita la psicología se está abriendo un campo más interesante que se llama la psicología transpersonal, que es cuando integran lo que es la dimensión más espiritual o la dimensión trascendente de la experiencia del ser humano, que pues empezó con Abraham Maslow, con la corriente humanista, y después empezó con lo transpersonal y con las experiencias cumbres. Se dio cuenta que hay algo más que las personas están buscando cuando satisfacen sus necesidades más básicas. Entonces, pues la verdad yo no he tenido hasta ahora malos comentarios o comentarios negativos sobre el psicólogo. Cuando sí hay una persona que a lo mejor de repente quiere pues atacar de que a mí no me ha servido la terapia, ok, está bien, ¿qué le ha servido? No, pues yo estoy bien. Perfecto, me da mucho gusto. Y listo, o sea, se puede limpiar uno sobre eso, no afecta en nada. Claro. Sí, no, al final cada quien tiene su punto de vista, pero es cierto que a veces, y esto lo siento yo, que a veces estamos o escuchamos crítica o hay problemas, ¿no? De todo este tema de la salud mental, por ejemplo, que es un gran hoyo que hemos cavado desde hace algunos años. Y también un poco la idea es ver cómo podemos ser parte de ese problema, porque también lo hemos generado, todos hemos generado como sociedad todos estos problemas que enfrentamos, ¿no? Y desde ahí es un poco como esta pregunta a analizar, ¿no? Como un poquito esta crítica que recibe mi propio gremio, en la que yo quizá también estoy participando. Como esto que dices del New Age, ¿no? O sea, muchas de estas cosas, uno que es a veces medio entusiasta, que lo está tratando de hacer, pues a veces podemos llegar a caer de sobreoptimismo y somos humanos, digo, no tiene nada de malo. Solo lo chido es podernos ubicar y desde ahí pues poderlo mover. Ahora, si nos vamos a este tema de la terapia transpersonal, qué bueno que lo traes sobre la mesa porque es algo de lo que quería hablar contigo. Te quisiera preguntar, quizá tratar de explicárselo como a un niño. Creo que es algo que nunca se lo hemos explicado aquí a los niños que siguen este espacio, que les explicamos muchas cosas todo el tiempo. ¿Cómo lo explicarías a un niño lo que es el approach transpersonal? Y al final déjanos ver un poquito por qué tú resuenas con ese approach o ese tipo de visión en cuanto a la psicoterapia. Porque digamos que todos tenemos diferentes experiencias internas, experiencias subjetivas que a veces no comprendemos y que no podemos compartirlas porque tendemos a rechazar el mundo interior.
solo enfócate en el exterior, ¿no? Es lo que siempre nos han enseñado. Entonces la psicología transpersonal nos invita a validar estas experiencias, a decir, sí está ocurriendo algo, vamos a indagar más. Te invito a que vayamos. ¿Qué te hizo sentir esta experiencia? ¿Qué pasó en ti? ¿No? Entonces, para mí estamos integrando esta parte y más interna de la persona, no solo de sus experiencias, quizá visionarias, quizá de sus sueños, pero ayudarlos a encontrar un valor, a darles mapas que les ayuden a navegar a este mundo interior, que en sí no hay mucho de esto. Y la psicología transpersonal podemos ver mapas como los de Stanislav, cartografías de la conciencia, ¿no? Desde el inconsciente, inferior, como lo transpersonal, como lo colectivo, también con la ayuda de Jung, de Freud y Assagioli, pues todos brindan diferentes mapas para entender la experiencia humana interna, ¿no? Las necesidades, las motivaciones, los impulsos. Y yo siento ahorita también, regresando un poquito a la otra pregunta, que la psicología tradicional como que también son unos lentes de percepción, se cierran. ¿Por qué digo que no soy solo psicólogo? Porque ya ahora, hoy en día, uno tiene que ser transdisciplinario. Lo que le sirve a uno no le va a servir al otro. Y no el marco de referencia que trabajas con una persona le va a servir a la otra persona. Otra persona necesita un approach diferente. No le va a servir lo cognitivo-conductual, no le va a servir a lo mejor la gestal, le sirven otras cosas. Entonces uno tiene que también ir transparente sin pensar que ya sabe qué le puede servir a la otra persona. Entonces también ya es un approach de no solo ser psicólogo, pero también ser humano, saber conectar con esa persona sin decir yo sé esto y a lo mejor esto es lo que tienes, porque esto es lo que dice la psicología. Tengo colegas y amigos que son del psicoanálisis y ellos están casados con lo que dice el psicoanálisis y no salen de ahí. Entonces a veces eso es lo que puede pasar con la psicología, de que se cierran mucho en sus lentes de percepción y no salen y se dan cuenta que a veces la persona no solo se puede ver a través de un lente. Tienes que darte la oportunidad de verla sin lentes y de ahí poderla empezar a trabajar mejor. Claro. Me encanta esta respuesta que compartes, muy, digamos, otra vez enseñándonos como el panorama completo, ¿no? Justo de la psicología transpersonal, y algo que se me hizo muy, muy innovador en esta manera de verlo es cómo nos vamos hacia lo que la persona ha experimentado internamente, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, la psicología puede ser como, bueno, voltea a ver tu alrededor, ¿cómo fue tu relación con tu mamá, con tu papá, con esto? ¿No? Entonces esto es más como, ok, sí, porque eso no lo vamos a negar, la relación que hemos tenido con nuestros padres, pero cómo lo viviste desde otro lugar, ¿no? Y desde ahí me gusta esto, también este enfoque un poco más personalizado, ¿no? Por llamarlo de una manera. O sea, a lo mejor y a mí me funcionan los cuencos mientras hablo contigo, ¿no? Y a lo mejor a alguien le funciona salir a caminar mientras habla con un terapeuta. Y de esa manera podemos, en lugar de catalogarnos, ¿no? Como, mira, estos son los 5 traumas y se manifiestan en estas 5 patologías. A ver, ¿en dónde vas tú, no? Eso como que ya no, en algún momento, digo, tiene algo de validez, claro, y por algo nos ha ayudado tanto, pero pues ya se acaba, ¿no? Ya se acaba en estos mundos tan complejos que vivimos hoy por hoy. Justo la ciencia misma, pues la psicología, pues psiquiatría, todas estas disciplinas tienen que innovar y tienen que apoyarse de estas nuevas cosas que vamos agarrando, y desde ahí me encanta lo que compartes. Y quería preguntarte, porque también hay un elemento muy importante que asume toda esta corriente transpersonal, y es la parte, esta como parte espiritual, ¿no? Digamos, es de las corrientes que incorpora la espiritualidad, o lo que sea que eso quiera decir, porque también cada quien tiene una percepción distinta de esa palabra. Pero ahí está esta palabrita, ¿no? Las emergencias espirituales. ¿De qué manera las emergencias espirituales son una materia prima de la terapia transpersonal? Si es que esto es así, y si es que estoy equivocado, también corrígeme. Pero ¿cómo juega la emergencia espiritual? Primero, explícanos qué es, porque muchos no sabemos qué es. Nada más hemos escuchado. Y explícanos cómo juega esto con la corriente transpersonal. Ok, ahorita también hablando sobre lo transpersonal, lo que hace lo transpersonal es también sintetiza diferentes puntos de vista, desde la filosofía, el pensamiento oriental, el pensamiento occidental. Entonces es más abierta a tener diferentes mapas para poder evaluar a la persona. Y aquí con el tema de la emergencia espiritual es este impulso orgánico que viene desde el inconsciente, que se manifiesta para generar un cambio regenerativo de la persona. Pero a veces vemos la crisis o la emergencia espiritual, que es como sinónimo, como algo malo, porque no nos han enseñado a navegarla. Entonces la emergencia espiritual es como una oportunidad que tú la puedes vivir a través de una crisis financiera, una crisis de relación, una crisis de identidad, de propósito, de salud, de enfermedad.
Entonces esa emergencia espiritual, si tomamos un poquito el tema del trauma, la sabiduría del trauma es poder con la emergencia espiritual recuperar ese espíritu que estuvo fragmentado en las paredes laberínticas de la mente. Y así es como podemos empezar a que algo más florezca, ¿no? Una intimidad que siempre ha estado ahí, pero hemos reprimido conforme hemos avanzado en la vida. Y lo que viene a hacer la emergencia espiritual es simplemente ayudarnos a que nos volteemos a ver. Pero la gente normalmente no sabe ni que está viviendo eso, hasta que empieza en su búsqueda de investigación y de repente le resuena esa información y dice, esto es lo que me está pasando. ¿Qué es lo que puede pasar en una emergencia espiritual? ¿Qué es lo que le llaman el despertar espiritual? El despertar del Kundalini, la experiencia visionaria chamánica, o el contacto extraterrestre, o las visiones en otros mundos, o contacto con Buda, o siento que estoy en las pirámides. También todo este tipo de visiones tiene una forma de efecto en nuestra psique que nos ayuda a tratar de autorregularse de una otra manera. Y entonces las crisis también no solo pueden ser visiones o experiencias sensoriales que estás teniendo. Sin embargo, lo importante es entender este concepto para que se pueda interiorizar y de esa manera navegar mejor. Pero sí es algo que creo que no es como que parte principal de la psicología transpersonal, pero sí es importante tenerla en cuenta. Ok. Sí, porque justo es lo que dices, ¿no? O sea, esta creación de mapas o utilización de diferentes mapas, ¿no? De diferentes lenguajes que nos ayuden a navegar estas situaciones complicadas. Una crisis financiera pues tendría muy poco que ver con algo espiritual, ¿no? Pero al final es algo que está induciendo a este sentido quizá como de vacío, a estos sentidos de que no me hallo, ¿no? Me gusta mucho esa frase mexicana del no me hallo. Y que si recurriéramos quizá a la psicoterapia tradicional, quizá o nos encasillan en, pues estás deprimido, güey. Exacto. O tienes ansiedad. O sea, y ahí se acaba el diagnóstico, ¿no? Y entonces, a ver, le vamos tirando para acá y le vamos tirando para allá y ya esté para allá porque vienen más personas aquí a tratarse, ¿no? Entonces, desde ese sentido me encanta como esta parte de los mapas, ¿no? Creo que fue un concepto que a mí me introdujo primero el buen Oneiros Speculum, que estuvo aquí. Le mandamos un saludo al buen Oneiros si es que ve esto, pero hablar de mapas, ¿no? De estos mapas que pues, con diferentes lenguajes, pues ya te encuentras uno que te ayuda a salir adelante, ¿no? Y esa es otra pregunta que no quiero caer yo como en el reduccionismo y en tratar de sobresimplificar un camino, ¿no? Porque también, además, esto es diferente para cada quien. Pero si tuvieras que bajar a una palabra o a una como recomendación, así muy puntual en una palabra, ¿cómo salimos de una crisis emocional? ¿Cuál es el primer paso generalmente? ¿Por dónde le puede entrar alguien que se siente ahí? La primera palabra es aceptación, ¿no? Pero ¿qué entendemos por aceptación? Aceptación es una forma de integrar, de generar cambios, de dejar ir. Pero es muy fácil decir, acéptalo, ¿no? Pero si lo estoy sufriendo, lo estás sufriendo porque no lo aceptas. Entonces creo que la palabra clave es aceptación y profundizarla, realmente entenderla, qué significa para ti aceptar. Ok. Oye, y me gusta porque redujimos a la aceptación y sí es muy poderosa, muy poderosa. Eso que como dices, pues ¿qué quiere decir para cada quien, ¿no? También, ¿desde dónde? Y ahora avanzando en esto, justo y ya pasándonos como a los traumas, ¿no? Y ahí sí quizá me gustaría como una explicación un poco más técnica porque me inquieta mucho justo este tema de los traumas, ¿no? Y volviendo, no podemos generalizar porque cada quien va a venir de un camino, ¿no? Pero ¿cuál es como el plan de acción para un terapeuta, ¿no? Ante un trauma? ¿Cuál es como la vía que tú podrías, digamos, trazar, si es que esto se puede hacer como en pasos? Y sobre todo para que la gente afuera pueda resonar en esto que estamos hablando, ¿no? No estamos generalizando ni estamos tirando leyes, pero a fin de cuentas, si tuvieras que trazar una serie de pasos para sanar un trauma, y si es que esto se puede hacer en un programa grabado, ¿cómo? Tírame un trip por ese lado para entender cómo le entras tú. Ok, primero que nada hay que entender que la persona no sabe que pueda tener un trauma. Así soy, así me hice, así es mi personalidad. ¿Cómo voy a saber que tengo un trauma para empezar si no lo puedo reconocer? Si me he disasociado de él, si lo he enterrado, lo he olvidado. Para empezar, cuando, digamos, la mayoría de los traumas empiezan desde el útero materno. Y ahí yo no tengo una sensación del yo, no hay una identidad. Yo soy mi vínculo, ¿no? Entonces el sentimiento primario, digamos, si me tienen que proporcionar si en el útero me desarrollé bien, pues hay afecto, hay cariño, hay presencia. Pero si no, ya se empiezan a codificar sentimientos
que a lo mejor a este punto todavía no los entiendes. Cuando nosotros empezamos a fomentar nuestra personalidad, que digamos de los 0 a los 3 años todavía no hay una identidad fija, pero de los 3 en adelante, digamos, cuando el bebé llora, si el bebé llora es porque tiene unas necesidades que le tienen que satisfacer. Rápidamente viene la mamá y la mamá ya intuye que si le tiene que dar de comer o si lo tiene que dar pecho, si tiene que dormir o lo tiene que cambiar del pañal. Entonces ahí el niño ya tiene la percepción de que sus necesidades son importantes, de que él es digno de ser humano. Si no fue así y lloró, ese niño se puede abrumar con sus emociones. Y para eso es un trauma. El trauma no es tanto lo que te pasa, sino lo que viviste solo y no hubo un testigo empático acompañándote. No hiciste nada con ese sentimiento. No tenías el desarrollo cognitivo, intelectual como para entender, me siento mal, me siento con hambre, estoy llorando, estoy triste, y ahí se codifica ese sentimiento, que a la larga no lo vemos, pero esos primeros años son la raíz de la personalidad. Y eso es por dar ejemplo los principios de cómo se desarrolla la personalidad. Sin embargo, vamos creciendo y a veces nuestra inocencia no nos damos cuenta y vivimos algo. A veces la gente tiene el pensamiento de que un trauma es cuando sufriste un abuso emocional, físico, inclusive sexual, pero no es necesariamente solo eso. Puede haber una misma intensidad si tú estás en el supermercado con tu madre y de repente te dejan un minuto solo y en ese momento te sentiste perdido solo y sentiste mucho miedo y ese miedo te lo tragaste. Y luego ya tu mamá y haces como si no hubiera pasado nada. Pero ese sentimiento se queda ahí. Entonces pasa el tiempo y tú no identificas el trauma. Y el trauma es, digamos, que la raíz o el núcleo del ego, de tu personalidad. Y a veces cuando tenemos ciertas manifestaciones o actividades que no nos aportan, no entendemos por qué las hacemos. Pero sin embargo, esa actividad nos genera un placer momentáneo porque no tenemos plenitud interior. ¿Y por qué no hay plenitud interior? Porque hay trauma. Pero ¿cómo lo identificamos? Esa es la gran tarea. Primero empezar a reconocer. Primero saber y decir, ¿sabes qué? Creo que hay algo mal en mí. No que estoy pésimo, pero hay algo que a lo mejor no puedo descifrar. Y buscar la ayuda de un profesional o buscar la ayuda a través de los libros. Como yo empecé leyendo y leyendo filosofía y luego ya me brinqué a temas de psicología, ya me metí a estudiar psicología y ya fue como llegué a entender lo que es el trauma. Y cuando llegué a él, me ayudó a descodificar muchas cosas de mí, me ayudó a eliminar muchos miedos, me ayudó a relacionarme mejor con mis dolores, mis sentimientos, y creo que no es un camino fácil, creo que es más doloroso al acercarte, al confrontarte, pero al final es más liberador porque tuviste la valentía de entrar en ellos, y creo que ahí es cuando uno se puede reconstruir mejor. Entonces el primer paso sería reconocer que puede haber algo que no está bien en ti. El segundo, buscar ayuda a través de tus propios términos o con ayuda profesional. Y el tercer paso, estar abierto y ser valiente y tener una actitud de recibimiento, de aprendizaje, de ser un estudiante de ti mismo y de decir bienvenido sea lo que tengo que aprender para empezar a sanarme o por lo menos saber hacia dónde puedo ir para mejorar mi situación de vida. Pues wow, me encanta este desglose de lo que es un trauma, de que lo primero que hay que hacer, pues quizá, pues sí, es reconocerlo, ¿no? Y no es así de fácil, o sea, porque a veces no son cosas tan evidentes como esto. Me sonó así la campana de que una vez yo en el súper cuando era chiquito me perdí y entonces sentí mucho miedo y fui a la ¿sabes? A la caja y me ayudaron y ya mi mamá me encontró rápido, pero ese tipo de cosas, ¿no? Son las que se van sumando y que al final esto que dices, pues así soy, no, es que viene de ahí, ¿no? Entonces es muy interesante cómo quizá el trabajo más complicado pues es reconocer esto, ¿no? Y justamente, bueno, no me voy a adelantar, vamos a hablar ya de los psicodélicos un popoco más adelante, vámonos por partes, porque pues, siento que para eso son particularmente útiles, ¿no? Como para ubicar estas vivencias que están, ¿no? bajo polvo, pero bueno, ahorita vamos hacia allá. Quiero yo preguntarte una cosa nada más, porque yo también alguna vez experimenté un tipo de terapia, hablando de traumas, seguimos en ese hilo, y es el tema de las terapias de choque, ¿no? O de cierta forma esta técnica en donde tú revives el trauma, literalmente te pones en una situación muy parecida, ¿no? Una persona con estrés postraumático por guerra, pues literalmente casi que entrar a un lugar en donde se escuchen balazos y recreemos un poco esa escena para hacerte revivir este trauma y desde ahí sanarlo, ¿no? Para los que no saben, hay unas sectas de coaching que le llaman de la manita de 4 y todas esas,
que básicamente este es el método que utilizan y funciona, o sea, funciona. Yo fui a una, por eso lo digo desde la experiencia. Y tengo esta duda, ¿no? O sea, de qué opinión te merece esto en torno a si realmente es una vía para poder llegar a sanar un trauma. Que si funciona, bueno, pues ahí está la prueba, ¿no? No vamos a caer en esto que estamos señalando, ¿no? De ser juiciosos y de decir, eso no funciona, ¿no? Para alguien funcionará. Pero ¿qué opinión te merece esto? O sea, ¿tú has podido ver que esto funciona? O ya en el término de sanación, y ahí me voy como a mi pregunta, la otra parte de mi pregunta, que sería, ¿por qué la sanación no existe? También te escuché decir eso, te escuché hablar de cambio de percepción, claro. no tanto de una sanación. Entonces, primer parte de pregunta, terapia de choque. Segunda parte, ¿por qué sí existe o no existe la sanación? Claro, la primera parte sería que hay muchas vías para sanar un trauma y muchas vías para aprender lo que tú quieras sobre la vida. No te tienes que casar con un punto de vista, y ahí vamos otra vez con lo transdisciplinario. No te cases con la primera terapia, no te cases con el primer autor, no te cases con el primer terapeuta. Prueba de todo y encontrarás tu fórmula. Luego tú sintetizas quizá un poquito de todo lo que has aprendido, pero realmente hay varias vías, varias alternativas terapéuticas que son exitosas al momento de trabajar el trauma. Pero la unión de todas ellas, o el patrón denominador del por qué son exitosas, es que hay una exposición continua. Poco a poco, puede ser de golpe, como la terapia de choque, y al final es la confrontación con el trauma lo que lo sana, porque la confrontación es la aceptación. La aceptación es sentirlo, y si lo siento lo dejo ir, si no lo siento lo reprimo. Entonces por eso son muy eficaces, pero la clave está en la exposición. Digamos, tú te tienes que desensibilizar del recuerdo, porque digamos, si yo tengo un trauma, normalmente tengo un recuerdo constante, pasa algo que me active, que se le llaman los gatillos, y me puedo sentir incómodo y nerviosismo porque se queda grabado en mi sistema nervioso. Entonces yo puedo hacer técnicas, a lo mejor emotional tapping, decirme estoy seguro, estoy tranquilo, esto va a pasar, que puede ser una técnica que por el momento te lo puede calmar, pero es sentarte con ese sentimiento y poco a poco ayudarte a resignificar la narrativa que tienes sobre ese recuerdo. Sin embargo, si tú recuerdas algo, hay un sentimiento reprimido que no has podido liberar porque no has tenido las palabras. Es un sentimiento que te ahogó y que te lo guardaste y que te lo reprimiste y que lo quisiste enterrar, pero ahí está. Y va a salir inesperadamente en un momento dado. Pero si tú te das la oportunidad de decir, bueno, me voy a sentar con él, y que ahí es donde por algo yo trabajo en la terapia psicodélica, porque es la que me ha funcionado en lo personal a mí y con las personas que trabajo, porque es muy rápido de acceder a esas cosas, porque nosotros somos la extensión de nuestras herramientas. Y en este caso, con este tipo de terapias, lo que hacemos es convertir la terapia en un microscopio, telescopio de la psique, y ahí podemos realmente ir a esas profundidades y permitir que la persona sienta ese evento en un entorno seguro, en un entorno de aceptación, de no juicio, y ahí es cuando también el trauma se sana, porque digamos, yo como terapeuta, psicólogo, mi neutralidad cuando la persona está reviviendo el trauma, que lo ves que está pasando algo muy doloroso, se mueve, llora, mi neutralidad también le transfiere por así decirlo, neurobiología. Mi estructura neurológica de una manera se le plasma, y al plasmarse mi neutralidad, ella empieza con esa aceptación. Entonces también es una ciencia y un arte el tema de ser un terapeuta, ¿no? Entonces no es solo estar ahí escuchando, pero también es que le transfieres, ¿no? Porque si nos ponemos en el punto de vista de que no hay un observador, no hay un observado, solo hay un acto de observación, si quitamos todo eso, ¿qué sentimientos están en juego? Y es cuando podemos hacer un mejor trabajo. Ok. Pues amigos, llevamos 40 minutos hablando de psicología y desde ahí vamos a entrarle a este tema, ¿no? A este tema que a mucha gente de aquí le interesa, pero a mí me interesa más justo conocer como que el contexto, ¿no? De la persona, porque casi siempre en este espacio, pues sí, más o menos media hora, 40 minutos es un poquito hablar sobre las cosas que hace la otra persona, ¿no? Y desde ahí ya el espectador puede tomar perspectiva, una perspectiva muy ya más completa de lo que puede opinar, por ejemplo, en este tema de los psicodélicos, ¿no? Que cualquiera puede opinar acerca de los psicodélicos, pero ¿quién está opinando? ¿Quién está compartiendo la información? Creo que es muy relevante. Y desde ahí me gusta tu enfoque y digamos tu preparación de todo esto que has leído y has estudiado y tienes una óptica muy, muy única. Y desde ahí vamos a entrarle a esto que ya compartiste un par de veces, que es la terapia psicodélica, ¿no?
vamos a decirle a los amigos que nos están escuchando y nos están viendo y que si no se han suscrito, vayan y suscríbanse, queridos amigos. Pero vamos a hablar de quién es para ti un candidato ideal para acudir a una terapia psicodélica. Y no estamos recomendando absolutamente nada. Solamente estamos compartiendo lo que nosotros pensamos, creemos, hasta juzgamos aquí en esta plática, porque también es una de las herramientas que hay para compartir. Y desde ahí te pregunto eso, o sea, ¿a quién le puede interesar acudir a una terapia psicodélica? ¿Quién crees que tú es un perfil como, pues, justo para recurrir a esto? ¿A quién le puede ayudar? Si estamos hablando de ayudar a la gente, pues bueno, creo que sirve mucho que la gente pueda resonar y pueda identificarse y decir, mira, yo soy esa persona y quizá me pueda ayudar a este método. Y nosotros que confiamos en él y podemos llegar a ser sobreoptimistas, pero desde ahí decir, ¿quién es un buen candidato para ir a terapia psicodélica? Primero que nada, una persona que esté dispuesta a trabajarse emocionalmente. Y cuando digo dispuesto a trabajarse emocionalmente, que está dispuesto a abrir esa cajita de Pandora de lo que hay detrás, en la sombra, que le llaman el shadow work o el trabajo con sombra. Es ver que está escondido. No solo dispuesto, pero realmente estoy abierto y estoy listo para hacer ese trabajo, me estoy preparando adecuadamente, porque también ahorita va a surgir muchísimo... por así decirlo, influencia por el que están saliendo muchas series en Netflix, muchos artículos relevantes sobre los psicodélicos, que se puede convertir en una tendencia que todos quieren ir. Pues hemos visto, ¿no?, como ha habido mucho fama sobre las ceremonias de ayahuasca, ceremonias de bufo, ceremonias de estas cosas, pero eso no significa que sean el enfoque terapéutico. Eso solo son una experiencia chamánica, como también está la experiencia recreativa, como la experiencia más de exploración. Para la gente que yo sienta que puede esto servirle, pero dentro del enfoque terapéutico, para las personas que también ya tienen un trabajo previo en otro tipo de terapias, que no les ha funcionado otra cosa y que están buscando alternativas y que también han estudiado la sustancia, han estudiado al guía, han estudiado si realmente esto les puede servir. No vas tú por recomendación de que, ay, es que mi tía me dijo, vamos a esta sesión porque me cambió la vida. Y no te investigas si llegas y cómo te puede ir bien, cómo no te puede ir bien. Porque también tiene riesgos. No es nada más todo perfecto, ¿no? También no son sustancias inocuas. Son sustancias inocuas que también puede haber un riesgo. Puede haber brotes psicóticos. Porque no es la medicina la que te cambia o la que te puede ayudar a tener un mejor panorama. Porque el set, que es tu mentalidad o tu actitud mental, y la preparación se encarga de eso, y el setting influyen mucho. Pero aquí lo que puede pasar es que si no estás en un entorno seguro, puede generar brotes psicóticos o puede generar cierto tipo de malestares psicológicos que mucha gente no lo puede entender después, simplemente porque fue sin un estudio. Y como diría Terence McKenna, la primera parada es la biblioteca. Tenemos que estudiar. ¿Por qué siento que tengo que hacer este trabajo? Y yo en mis protocolos, en uno de los módulos, es hacer un cuestionario de intenciones. Y son 27 preguntas donde vamos reflexionando. ¿Qué me llamó a trabajar con esta medicina? ¿Por qué siento que me va a ayudar esta medicina? ¿Qué es lo que siento que tengo que aprender a través de esta medicina? ¿Por qué siento que este enfoque me serviría? ¿Qué es lo que veo en el guía que me puede servir? Y preguntas así que nos ayudan a reflexionar, ¿realmente esto es para mí? Porque también yo no acepto a cualquier persona, tienen que pasar por varios filtros de historial clínico, de también saber si son aptos en el sentido de que cómo es su mentalidad, ¿no? Y pues son muchos factores a tener en cuenta. Y hay mucha ciencia, mucha arte, pero también mucha intuición. Y puede ser algo muy poderoso para las personas que sí estén dispuestas a hacer este trabajo, pero yo recomendaría que primero estudien bien si esto es algo que quieran conocer y explorar en sí mismos. Ok. Hay una corriente también de gente que yo he escuchado que habla mucho de tampoco viciar, ¿no? Uh-huh. Viciar un poco la experiencia con expectativas, que también a veces es lo único que a veces puede ser criticable, ¿no? Quizá de informarse demasiado, uh-huh, de que te vas creando una expectativa, uh-huh, en torno a lo que debe o no suceder y debe o no pasar, y entonces, uh-huh, ya vas como de cierta forma viciado, ¿no? Uh-huh. En ese aspecto, ¿qué opinión te merece ese pensamiento, ¿no? Porque, digo, tú acabas de decir que es el primer, bueno, como lo decía Terence McKenna, la primera parada es la biblioteca, ¿no? Y vamos a leer y vamos a ver a qué le estamos entrando. Uh-huh. Pero por el otro lado también entiendo este otro concepto,
¿no? De como una inflación gigantesca de lo que creemos que va a pasar y no va a pasar, y eso nos acaba metiendo quizá el pie, puede ser también. Desde ese punto de vista, ¿por qué habríamos, por ejemplo, de entender, un ejemplo, de cómo funciona nuestra mente, ¿no? ¿Por qué habríamos de leer acerca de cómo funcionan nuestros pensamientos, cómo funciona nuestro cerebro, si es que ahí suceden estas cosas? Pero ¿por qué habríamos de informarnos de eso y no nomás ir así como, o sea, sí haciendo una preparación? Claro. O más bien te reformulo la pregunta, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite de estos dos pensamientos si es que tú lo ves? Bueno, primero, pues cuando vamos a hacer una expedición a cualquier lugar, pues nos preparamos. Llevo una maleta, llevo ropa, llevo instrumentos, llevo recursos por si puedo enfrentar peligros. Llevo a lo mejor primeros auxilios por si me puedo lastimar. Llevo compañía o voy solo. ¿A dónde estoy yendo? ¿Sé a dónde voy? O literal me van a poner ahí y a ver qué pasa y a ver qué me encuentro, ¿no? Entonces, si no sé qué estoy haciendo, pues es muy difícil que le saque un provecho, simplemente va a ser una experiencia más. En la terapia psicodélica lo que queremos hacer es que saquemos un valor práctico, de que se trabaje algo específico. Entonces también mucho de esto, digamos, la primera corriente de las terapias psicodélicas fue la terapia psicomimética, cuando empezaron a estudiar el LSD, y la influencia que tenían los terapeutas sobre las personas es que sabían que este tipo de sustancias podían crear experiencias aterrorizantes en la persona y que quizá eso podía cambiarlos. Pero ahí nos estamos dando cuenta que la influencia de la expectativa del terapeuta influye en el paciente, no tanto la expectativa de él. El marco de referencia con el que se observa influye en lo observado. Entonces de ahí pasaron a la segunda corriente, que es la psicolítica, ¿no? Que empezaron a acostarlos y empezaron a hablar, ¿no? Pero la enfocaron más en la experiencia psicolítica, en el hablar es en simplemente no decir es esto, simplemente que surja contenido inconsciente y que se reconozca. Puede que de repente estés acostado y te venga un pensamiento de que, ay, es que me pasó esto, y pum. Entonces ahí lo que se enfoca es simplemente sacar contenido inconsciente. Ahora la más nueva fue la que le llaman la terapia psicodélica, que es acostar a la persona, ponerle gafas, tener un buen playlist de diseño sonoro, buenas bocinas con buena fidelidad o audífonos, y una preparación previa de lo que se va a trabajar, y uno no interfiere con el paciente, simplemente lo deja. Está ahí por cualquier cosa, para contener, para acompañar, pero no para influenciar la experiencia. Porque también hay algo que se puede ser la transferencia o contratransferencia, de que yo voy a influir cualquier cosa que digo con la experiencia de la persona. Entonces, pues ese como que el límite es, para mí, si hay que prepararse, saber a dónde vas, claro, no con expectativas, pero sí con intenciones. Y lo vamos a ver como una nave espacial. La intención va a ser el propulsor, pero hasta que llegues a cierto nivel, el propulsor se va a retirar y ya no necesitas tus intenciones. Y ya lo que queda es tu nave espacial, que ahí es el marco teórico del marco conceptual terapéutico con el que estás decidiendo trabajar. Porque también dentro de la terapia psicodélica, pues hay diferentes marcos conceptuales, diferentes mapas. Digamos que a lo mejor quiero trabajar ciertas heridas, o a lo mejor quiero trabajar ciertos bloqueos, o a lo mejor quiero trabajar cierto sistema de creencias, o a lo mejor ciertos valores, o a lo mejor ciertas cosas. Entonces, es multidimensional la terapia y es muy personalizada a las necesidades de la persona. Pues wow, otra vez con la respuesta. Sí, es completamente acertado, creo, esta noción como lo pones, ¿no? O sea, si tú te vas de viaje, pues sí vas a investigar a dónde vas y más o menos cómo es el ecosistema para poder llevar ropa y alimentando un poquito esto, pero, o sea, tampoco te vas a poner a ver todas las películas en donde este lugar aparece, ¿no? Porque ahí sí te vas a crear una expectativa, o teniendo una imagen en 4K, pues ya llegas y pues hay una caguama ahí, pues vas a decir, no, pues no, esto no es lo que yo esperaba, ¿no? Pero no por eso no vas a prepararte y entender a dónde vas, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, coincido completamente en que es un balance, es un equilibrio, y que también, pues, seamos honestos, pues somos humanos y también crear expectativas es muy humano y muy natural, ¿no? Y solo hay que tener ahí la conciencia bien y los ojos bien abiertos para saber cuándo es suficiente, pero bueno, avancemos en esta plática que se está poniendo cada vez más buena, y aquí quiero preguntarte un poco acerca de las patologías, porque justo hace un par de semanas hablé con Mario Garnier y estábamos aquí hablando como de estas patologías que no son tan reconocidas, que genera, ¿no?, el consumo a veces de estas herramientas psicodélicas, bien o mal llevadas, bien o mal intencionadas.
hay demasiados casos en donde hay patologías que acompañan el post, ¿no? O sea, poniéndolo en términos más sencillos, los efectos secundarios, digamos, de estas herramientas, ¿no? Y Mario Garnier me identificaba uno, por ejemplo, que es el de separarte un poco del sistema en el que vivimos, ¿no? O sea, como pelearte y hacerle la guerra un poco al capitalismo, ¿no? De entrada, y convertirte en, como él lo dice, en un pachamamer, ¿no? Y otra vez, quitándonos de juicio, simplemente son cosas que pasan y yo las he visto. Creo que yo he sido parte de eso también. Y sí me he identificado como, de cierta forma, me ha hecho sentir culpable, ¿no? Como de alguna manera. Y creo que por ahí puede clasificar una patología. No lo sé, tú nos dirás. Pero al final hay otra de estas pequeñas patologías, como la he identificado. Y es esta como necesidad hirviente así en el estómago por compartir estas medicinas a las demás personas y por aventar al precipicio a los demás a veces también, porque no todos están preparados para esto, ¿no? O sea, de ser sobreoptimistas y de decir, yo sentí un llamado para convertirme ahora en facilitador de póngale usted el nombre que quiera, ¿no? Y llámese eso hablar con los ángeles, llámese eso sanación, reiki, barras, access, lo que sea, ¿no? Lo que sea. ¿Qué onda con eso? Explícame un poco qué pasa ahí. ¿Qué le pasa a la gente que sale, en particular esta, ¿no? Con los psicodélicos de querer compartir y querer facilitar. Yo levanto la mano, ¿eh? Yo he sido parte como de esta ola de que los pruebo y digo de que yo podría facilitar y entonces voy a... Y a mí en mis sesiones me llega gente así, ¿no? Que dices que yo quiero facilitar, pero no sé cómo entrarle y creo que tú me puedes ayudar y entonces es algo muy común, pues es algo que yo he detectado muy común. ¿Qué ves tú que pasa ahí? ¿Cuál es, digamos, tu diagnóstico, si es que puedes dar uno, de por qué esto sucede más allá de, pues si yo veo una película buenísima, pues la voy a compartir, o sea, eso es normal, pero ¿por qué le pasa esto a la gente? ¿Es común? ¿No es tan común? ¿Quien lo siente realmente es un llamado? ¿Cuándo sí es un llamado y cuándo es nada más un espejismo? Y platícanos desde tu experiencia, ¿no? Porque también estoy seguro que tú has estado parado en ese lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciamos cuándo es genuino y cuándo es simplemente una oleada del ego que nos está invitando a convertirnos en curanderos? Claro, pues también ahí pueden pasar dos cosas, que es lo que es la inflación espiritual y quizá la evasión espiritual, y la necesidad de compartir pues es natural del ser humano, ¿no? Nos gusta compartir historias, es la forma de cómo conectamos socialmente unos con otros, ¿no? Y después de una experiencia como esta, después de vivir una montaña rusa de emociones, experiencias visionarias, una introspección profunda, pues sí te da la oportunidad de querer compartir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, digamos, cuando estás en contra del sistema? Es que no estás entendiendo el mensaje, porque tú eres el sistema. Entonces, si te pones en contra de él, te estás poniendo en contra de ti. Si lo aceptas y desde ahí puedes hacer un trabajo diferente, ya estás conociendo las reglas del juego y las sabes moldear. Entonces, aquí lo que pasa es que no hay integración. Y esos son los riesgos de la no integración. Entonces, cuando surgen esas patologías, primero, más que decir falta integración, es cómo fue su preparación. Entonces, por eso no hay integración. Realmente en este tipo de terapias, el 10% es la toma y el 90% es la preparación e integración. Y volviendo a mi experiencia personal, de hecho, si me doy la oportunidad de compartir mi primera experiencia, esta la he contado varias veces. Yo conocí a los hongos por unos amigos que tienen una marca de hongos que se llama One of Mushroom Products en McAllen, Texas. Tienen hongos medicinales de Lion's Mane, Cordyceps, etc. Pues en un día de esos que estaba viendo su laboratorio, me encantaron los hongos, los empecé a estudiar más y de repente llegaron a mí y una persona y me dijo, toma estos hongos. Y yo le pregunté qué son. Son trufas. Y yo, ok. Pruébalos en silencio, en tu casa, con buena música. Yo no sabía nada de nada. Voy, lo tomo, como niño obediente, hace como 4 o 5 años, me acuesto, pongo la música y fue la experiencia más increíble que he tenido en mi vida, si no decir la más significativa. Y a mí me dijeron claramente, tú tienes la oportunidad, si tú lo deseas, de hacer este trabajo, pero tienes que estudiarlo y vamos a ponerte a prueba. No es nada más ir a decir, ve a dar medicina o ve a hacer esto. Tú vas a estudiar lo que son las terapias psicodélicas, los hongos, etc. Y justo en ese momento
creo que pasó algo y de repente llegó a mí la información justo, creo que apenas estaban haciendo los screenings de Fantastic Fungi. Y cuando llegó a mí fue de que, ¿coincidencia? No lo creo. Me empecé a meter más en el tema. Llegué con el Michael Pollan en ese momento, Cómo cambiar tu mente, el librazo sobre la historia de todos los psicodélicos. Luego llego al doctor Stanislav Grof y ahí voy mi caminito. Y entonces antes yo de decidir compartir esta medicina, yo le hice como más de 50 veces experimentando conmigo mismo. Diferente tipo de música, diferentes luces, diferentes entornos, diferentes mentalidades, diferentes mapas conceptuales, diferentes puntos de vista, ojos cerrados, ojos abiertos, al aire libre, cerrado. Experimentando conmigo, haciendo ciencia. Ya estaba estudiando psicología, entonces estaba usando el método científico conmigo mismo, ¿no? Tratando de descubrir el mejor protocolo. Y ahí me fui dando cuenta que no se trata de tomar la medicina, nada más. Si queremos hacer un cambio profundo, que aquí la meta de la terapia psicodélica es generar transformaciones, es darse el tiempo de prepararse adecuadamente. Y ahí empecé a darme cuenta que se deben hacer muchos módulos para que la persona sepa lo que está pasando. Y ahí es cuando vas a sacar mejores beneficios. En un momento dado, yo nunca decidí quiero dar esta medicina a la gente. Yo simplemente la estaba estudiando. Hasta que un día tuve una experiencia mientras estaba yo tratando de crear algo para mi vida y me dijeron, creo que ya es momento de que compartas esto. Y yo, pues no me siento seguro, no, ya es tu momento. Bueno, familia, vénganse. Y ahí pues con mis padres, mis hermanos, mis tías, primos, primas, y pues solo agarrando mucha información, mucha data y aprendiendo qué sirve, qué no sirve, qué música la hizo mover, qué tipo de sonido generó tristeza. O sea, y ahí también empecé a usar el programa del Dr. Mendel Kellen, que es un neurocientífico del Imperial London College, que estudió la música para la terapia psicodélica y se dio cuenta que la música es el terapeuta invisible. Entonces es como que parte esencial de esta terapia. Entonces ahí uno va siguiendo haciendo ciencia, probando cosas, hasta que empecé a darme la oportunidad de acompañar a las personas que llegaban a mí. Porque también me dijeron, tú no vas a buscar a nadie, ellos van a llegar. Y dije, bueno, no sé cómo van a llegar si no me conocen. Y dicho y hecho, no sé cómo llegan las personas. No sé cómo me encuentran y solo estoy agradecido que puedo acompañarlos en hacer este tipo de trabajos. Ok. Oye, antes de que se me vaya esto, que digo, es una historia muy inspiradora y muy, digamos, déjame busco la palabra, es un ejemplo a seguir, ¿sabes? O sea, es como, es la ruta, porque creo que mucha gente que lo está queriendo hacer viene mucho del impulso de, es que tú lo tienes que compartir y es ahora, ¿no? Y entonces es muy fácil prender una pipa, ¿no? Y es muy fácil ponerte una pastillita o una lo que sea en la boca. Eso es muy fácil, eso cualquiera, ¿no? Pero al final si estamos tratando por estas vías, digamos, de darle seriedad a estos mundos, pues es así. Es estudiando, es leyendo, es probando, es contigo mismo, es haciendo tú también el trabajo, ¿no? O sea, porque también mucha gente de esta que quiere compartir, hombre, no le habla a su mamá. Y es como, cabrón, o sea, está bien, pero no, güey, o sea, no va por ahí, ¿no? Entonces, desde ese lado, me encanta este ejemplo que das de haber compartido con tu familia y que tu familia misma te haya apoyado como en esto que para muchos es una locura, ¿no? Y desde ahí, pues bueno, tener las agallas como para dárselo a ellos y aventarte seguro los tiros o digamos, las confrontaciones con algunas otras personas que seguro las tuviste, ¿no? Pero es así, ese es el camino, ¿no? Y digo, al final, volvamos a lo mismo, hay muchos caminos, no es el único, no queremos decir que es el único. Pero desde la experimentación, desde la ciencia, desde la seriedad, desde el estudio, creo que es uno que debería estar sucediendo más. Entonces, amigos, si quieren compartir medicina, pues lean un poquito más, estudien, hablen con gente, prueben con ustedes mismos y ya después lo piensan, ¿no? Ya después ven si esto es lo suyo o no es lo suyo, porque sí suena muy bonito ser curandero y ser sanador y que la gente, ¿no?, vaya a ti y te busque por ayuda, pero también trae consigo mucha responsabilidad, ¿no? Y si puedo agregar algo, normalmente, pues como tú dices, todos pueden prender una pipa, todos pueden facilitar, todos te pueden pasar una sustancia, pero no todos pueden sostener la experiencia de lo que se puede manifestar. Por eso es muy importante tener marcos teóricos de psicología, porque digamos, si de repente una persona se empieza
a espantar, se empieza a crear o sea, tú puedes manejar ese brote psicótico y lo puedes controlar, pero si tú no sabes cómo, quizá eso te cause miedo y no lo sabes manejar. Entonces no saben ni a lo que se están enfrentando. No es nada más dar la medicina, es tener una neutralidad interna, una transformación de conciencia dentro de ti, porque al momento que ocurre eso, ¿cómo tú le das tu presencia a estas personas? Entonces ahí es cuando se pone esta arte más social de cómo conectar con las personas, cómo hacerlas sentir seguras, contenidas, con este sentido de confianza, porque al final del día también eso tiene mucho que ver, el vínculo de confianza terapéutico. Si no lo hay, que pasa mucho, ¿no? Cuando voy a una ceremonia, pues ¿de dónde viene este chamán? Pero me invitaron y pues a ver qué pasa. Y pues me queda como lo que le llaman el mal viaje o la espinita de que no me gustó mucho esta experiencia, no fue lo que esperaba. Y luego, ¿quién está ahí para que integres la información? Entonces, mucho de la terapia no solo es la sesión de 3, 6 horas con la medicina. Es una preparación de que quizá 10 horas previas de consulta, de ver diferentes mapas, de aprender qué es lo que vas a navegar. Y luego la integración, qué vas a construir en base a esto, ¿no? Y ahí es cuando se pone mejor. Perfecto, perfecto. Vayamos entrándole ahora a otro tema también escabroso con esto. Y es también, digamos, una escala, ¿no? Una escala de que hay dos posturas. Está la postura, digamos, y vamos a hablar de dinero. Vamos a hablar de dinero y de la remuneración a este tipo de servicios. Es una escala, ¿no? Son dos visiones también. La visión que te dice que cualquier trabajo que agrega valor pues debe de ser cobrado, ¿no? Porque también vivimos insertos en este sistema que se mueve gracias al dinero y la gente tiene que vivir de algo completamente válido. Y por el otro lado, otro pues que también se me hace bastante válido es también esta nobleza, ¿no? De los temas de salud mental y de pues hay mucha gente, muchos curanderos que trabajan sin remuneración y más bien es como la retribución que el paciente o el cliente les quiera dar y que también se me hace muy, muy honorable, ¿no? Ambas se me hacen muy justas. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás parado tú en esto? Porque también yo he visto, ¿no? Y yo aquí desde mi ojo juicioso, ¿no? Pues que hay un camino muy prolífero, ¿no? Como económicamente en este tipo de terapias. Al final, digamos, podría empezar a parecerse a lo que hacen por ahí los cirujanos plásticos, ¿no? Una maravilla que cambia la vida a las personas, pues evidentemente tiene, pues, una justicia de ser cobrado, pues bien, ¿no? O sea, al final estoy haciendo mi chamba, te está funcionando, pues ¿por qué no te voy a cobrar lo que yo te diga, ¿no? ¿Dónde estás tú parado en ese aspecto? O sea, ¿cómo lo opinas? ¿Crees que hay un dilema ético ahí o no existe? ¿Cómo lo ves este trip? Tírame algo. Ok, bueno, para empezar, te vas a acordar de que sí va para allá. De hecho, ya es la nueva rama de la medicina psicodélica. Entonces, ya está dentro de una postura mucho más elevada, digamos, va a tener un estatus más grande y obviamente va a ser muy prolífera, va a tener mucha abundancia, va a tener muchas oportunidades, muchas posibilidades. Es más, ya hay muchas empresas que están invirtiendo billones en pues estas nuevas pues startups que están haciendo ya medicina sintética de psilocibina, de ayahuasca, de bufo, igual están patentando las terapias. O sea, hay un mundo detrás muy interesante, que también, pues cada quien, ¿no? Ya es, o sea, no estoy por allá. Pero también yo vengo de estudiar en Estados Unidos y entonces allá, digamos que la medicina y el psicólogo se ven de otra manera, ¿no? Y allá sí se respeta y pues cobran otro tipo de cantidad de dinero, ¿no? Entonces sí, también está el sistema más capitalista, mucho de cobrar, ¿no? Porque también es pues remunerado. Y yo he estado en un grupo de doctores y terapeutas y psicólogos y psiquiatras que pues están dando estas terapias. Y hablando con ellos es impresionante lo que ellos cobran. Pero pues su mercado es el blanco, ¿no? El gringo, el americano que está dispuesto a pagar eso, porque también está el seguro. Aquí lo que hay que hacer, pues en énfasis es que pues en México funciona diferente, porque somos otra cultura. Quizá lo que puedan pagar allá no lo van a pagar acá. Okay. Quizá lo que valoren como salud mental en Estados Unidos, acá no lo van a valorar tanto. Es más, aquí creo que no tenemos una valoración adecuada de la salud mental. Es más, estamos haciendo muchas estrategias para que cada más las personas se concienticen sobre esto. Pero tampoco lo tienen como que puesto en un buen
en buen término, ¿no? Si tú le dices a alguien sobre salud mental, pues no es algo que toquen mucho. En Estados Unidos sí lo tienen más como que presente, ¿no? Porque también hay mucho sufrimiento, como también aquí, como en todos lados. Pero yo siento que estoy en medio porque tampoco, pues mis esfuerzos y mi trabajo y mis estudios no fueron gratuitos. Yo, es más, tuve que pedir préstamos para estudiar. Entonces, cuando decidí estudiar, fue cuando tomé ese paso de confiar en mí, y pues cuando confías en ti no importa nada. Entonces me costó, no fue fácil, y ahorita donde estoy pues no llegué aquí nada más de la noche a la mañana. Entonces sí, pues trato de pues recuperar lo que me costó avanzar y conseguir toda esta información que uno si quiere tiene que ir a buscarla. Entonces pues yo siento que estoy en medio, no es como que tampoco lo voy a hacer inalcanzable, que es solo para una élite, pero tampoco no voy a regalar mis servicios porque me han costado. Claro. Sí, no, y eso volvamos a lo mismo. Cada quien tiene decisión de ir por el lado que quiera ir. Y al final puede que uno u otro te acabe cobrando factura, ¿no? O sea, si yo regalo mi trabajo, pues voy a tener esa carga de que, ay, ¿por qué no cobré y tal? Como si también estás lucrando y haciendo una fortuna espectacular, pues quizá también tendrás alguna losa, ¿no? Encima de ti, de estar pensando, no sé, a lo mejor me estoy pasando y a lo mejor podría hacer esto por ayudar, que es lo que normalmente la gente que entra en estos caminos, ese es como el motivador, ¿no? Poder ayudar. Entonces, ya cuando estamos cayendo en, yo no le doy medicina a alguien que no me pague esta cuenta, ya estamos ahí metiéndonos en estas contradicciones que a la larga yo creo que te la acaba cobrando. Pero bueno, usted, amigo facilitador, usted sabe lo que hace. Tome responsabilidad, lea, sigas informando, mejore y así vaya y cobre lo que usted quiera. Y si usted es un psicólogo autóctono también y asiste a la comunidad en forma de tequio, está ahí trabajando con los suyos y no les cobra nada más que lo que le quieran dar, pues gracias por su servicio, gracias a los dos por su servicio. Y bueno, seguimos avanzando en esta platiquita. Y ya que estamos entrando en temas escabrosos, vamos a hablar de una cuestión, pues sí, como un poco esto que mencionaste que me gustó mucho, ¿no? O sea, si tú te peleas con el sistema, no entendiste el mensaje porque tú eres el sistema, ¿no? Pero es indudable que el resultado de estas terapias y lo que la gente puede llegar a ser consciente de y todas estas cosas, de cierta forma o podemos pensar que incomodan al sistema. Si nos ponemos a hablar así un poquito más acá, como le gusta al cachamánico de teorías y cosas así, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿qué le hacen los psicodélicos a la gente que al sistema no le gusta tanto? Y si nos podemos situar en cualquier punto histórico, ¿no? Porque obviamente 60, 70 era una cosa, ahorita quizá ya no hay tanto juicio. Pero ¿tú cómo ves? ¿En dónde está eso? ¿El sistema está empezando a absorber y a entender que esto funciona? ¿O crees que hayan cosas que le siga incomodando este sistema? Claro, pues el mismo sistema es el que está permitiendo todo esto. No están aflorando nada más por sí solos. Pero sin embargo, obviamente con una estrategia que nosotros no entendemos, a planes milenarios, ¿no? Sin embargo, esto se ha usado a través de mucho tiempo, ¿no? Desde los misterios eleusinos, desde el Soma, desde el origen del cristianismo, etcétera, desde los mazatecos, aztecas, el chamanismo. Entonces no es nada nuevo. Sin embargo, tampoco es nuevo en nuestra sociedad. Simplemente ahorita lo estamos notando más, ¿no? Entonces, por algo los estudios han estado desde los 50, 60, 70, o sea, el enfoque ya más terapéutico, más clínico, más occidental, pero también esto se viene haciendo desde mucho tiempo. Sin embargo, yo no creo que el sistema tenga algo contra. El sistema lo está permitiendo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? No lo sabemos. Simplemente vamos a seguir navegando. Ok. Oye, ¿y qué cambia en esta otra cosa que te escuché hace rato hablar de cómo la misma experiencia psicodélica quizá está impresa en nuestra propia biología y en nuestros genes y de cómo quizá llevamos ahorita, no sé, por decir un número, 100 años de prohibición y de que hemos quitado la experiencia psicodélica y mística espiritual de nuestra rutina, ¿no? Pero ¿qué cambia para ti el paradigma cuando entendemos que quizá esto puede que esté directamente en nuestra sangre?
Es que, ¿a qué impacta? Sí, cuéntame con eso. pues es que sí está, es como lo que decía el psicólogo William James. Él decía que ahorita no solo somos esta conciencia ordinaria racional, somos mucho más. Pero pues aquí nos tienen, digamos que es, yo le llamo el estado beta cerebral o este estado de conciencia egoico. Somos mucho más cosas, pero nos tienen encerrados aquí. ¿Pero quién? Nosotros mismos, porque queremos, ¿no? Entonces, de una u otra manera, siento que esta perspectiva de aceptar que hay algo más, que hay algo mucho más grandioso, creo que puede ser más enriquecedor para nuestra experiencia humana. También el tema que me gustaría platicar es que con los psicodélicos se suele tener muchas experiencias visionarias, muchas experiencias de visiones ancestrales o de ancestros o de aztecas o de mayas y todo eso. Pero mucha gente se queda en eso y de eso no se tratan los psicodélicos. Los psicodélicos, de hecho, los estudios han dicho que lo que ayuda a cambiar a la persona es una experiencia mística. Pero hay que diferenciar entre la mística evasiva y la mística trascendente. Que la mística evasiva es quedarme en las visiones. Y la mística trascendente es que no estoy viendo visiones, estoy en un estado de conciencia. Estoy en la cima asoleada, donde puedo ver todo con una nueva perspectiva. Entonces mucha gente se queda en el circo, en la pirotecnia visual. Entonces no está entendiendo el mensaje. Claro. Y por eso lo van a hacer una y otra vez y quiero ver más, y quiero ver más. Y es que ya no veo nada. Y porque no veo nada es que ya no me sirve. Entonces no están entendiendo el mensaje. Por eso también se necesita mucha preparación. Y sí quería compartir esto porque es un tema que ahorita estoy comprendiendo mucho, ¿no? Hay varios niveles de experiencia. El primero es sensorial, que sientes las experiencias. El segundo es el de las representaciones simbólicas. Puede que veas serpientes, octopus, puede que veas naves espaciales, puede que veas muchas cosas. Pero eso es irrelevante porque es como yo voy al cine a ver películas, las veo, no me transforma, solo me divierte y está padre. Puede que me dé miedo, puede que me guste, puede que sea asombroso ver una película de ciencia ficción, que puede ser real o no, no importa. ¿Pero me sirve? No, me divierte, listo. Y ahí es cuando pasamos de ese nivel y ya vamos a nuestras experiencias biográficas. Ahí es cuando hacemos el verdadero trabajo. Y de ahí, si hacemos un verdadero trabajo, nos podemos abrir a lo que es la mística trascendente. Pero no todos llegan ahí. Los que llegan ahí conocen cómo los ha cambiado. Los que no, siguen tratando de tocar la puerta. Ok. Y esa experiencia mística trascendental, a ver, voy a abrir esa puerta. Uh-huh. ¿De qué se trata? ¿Cómo se ve? ¿Cómo es? ¿Cómo puedes tú, o cómo en tu experiencia has podido distinguir a alguien que llegó? Un ejemplo, uh-huh. ¿no? Por darnos un ejemplo, porque uh-huh. otra vez no podemos generalizar, pero ¿a qué se parece esto? Claro, Bill Richards, que es uno también de los pioneros de la psicoterapia psicodélica, en específico con psilocibina en Estados Unidos, él escribió un libro que se llama El conocimiento sagrado, ¿no? Sobre las experiencias religiosas, que también antes se le conocían como experiencias religiosas, las experiencias místicas. Y él determinó que hay unos rasgos en particular, ¿no? Que es como el sentimiento de unidad, que estás interconectado con todo, ¿no? Eso es lo que permite que generes nueva empatía hacia ti y hacia las cosas. El sentimiento de inefabilidad, que no puedes describir lo que estás viviendo. Simplemente es una experiencia asombrosa. Ya no estás viendo nada, sino una sensación de pureza, ¿no? Una sensación que va más allá de las palabras, ¿no? Tienes una sensación de pérdida del espacio y tiempo, una pérdida de la sensación del yo. También tienes un sentido profundo de positividad y también llegas a tener este sentimiento de que algo es sagrado, de que sientes un sentimiento de reverencia, de humildad, de asombro, de decir hay algo más. Más no estás viendo nada, simplemente estás reconociendo sentimientos que estaban latentes dentro de ti. Ok. Pues ahí está, amigos. No sé si resonó con alguna experiencia que ustedes hayan tenido. Sí, pues bueno, ahí está dicho por el buen Jorge Elizondo. Y de aquí vámonos a este otro tema que hablábamos ahorita fuera de cámaras, de cómo esto... Estamos hablando de cómo el sistema ya lo está permitiendo, ¿no? Y si está viendo aquí un video de YouTube de 2 horas en donde hablamos de esto, entonces quiere decir que ya está pegando en el ventilador y va a explotar pronto, ¿no? Desde ese enfoque, ¿tú cómo lo ves? O sea, deberíamos, si es que esta palabra juega o no, pero ¿crees que el camino es masificando esto? ¿Crees que el camino es, como históricamente se ha hecho, guardarlo y solamente dárselo a ciertas personas para que ciertas personas puedan ver y ellas hagan, digamos, el cambio en la humanidad? Sí, es que esto va a cambiar la humanidad de alguna manera, ¿no? Pero
¿Cómo estás tú? O sea, si esto fuera, digamos, una revolución, si la psicoterapia psicodélica fuera una revolución, ¿cuál sería la vía? O sea, el empaquete y el McDonald's y todo el mundo denle una cajita feliz, o solamente a ciertos actores en la sociedad. ¿Cómo ves tú, poniéndonos otra vez en la balanza, masificar estas terapias psicodélicas contra hacer una cosa más gourmet? Bueno, pues por eso antes se reservaba solo para procesos de iniciación, los misterios eleusinos o estar en las cuevas, solo para cierta persona que estaba preparada, ¿no? No era para todos, porque no todos podían manejar una experiencia como esta, ni responsabilizarse con el trabajo posterior a la experiencia, porque no solo tener la experiencia, es comprometerse con algo más. Y dos, o sea, yo siento que esto no debe ser tan masificado, pero va a pasar, no está en mis manos, yo no lo puedo decidir. Sin embargo, lo que están haciendo ahorita en Oregon, en Estados Unidos, que es el primer estado que no solo lo está despenalizando, pero van a hacer una estructura alrededor de todo este tipo de terapias psicodélicas. Como tú dices, ya tienen un menú, ya tienen una estructura. Van a hacer cursos, van a hacer programas, van a hacer retiros, van a hacer tipo de terapias individuales, ya tienen todo estructurado. Ahorita lo siguen repasando, pero creo que en este año o en el próximo año ya van a tener como que todo el negocio estratégico de cómo se va a llevar a cabo y va a ser el modelo para todo el mundo occidental de cómo se va a llevar esto. O sea, eso ya, tú ya tienes certeza de que viene por ahí. Ya está a punto, o sea, ya Oregon va a ser el primero. Ya tienen, ya están empezando a hacer los retiros, ya tienen como, digamos, luego te mando la foto, pero es una estructura de toda la escalera de cosas que van a surgir, que ya tienen contempladas. Más allá, o sea, se sentaron varios a empezar a diseñar todo esto. O sea, es muy como la manera gringa, ¿no? Claro. O sea, justo ve esta madre. Sí. ¿Sabes? Esto es el cannabis según los gringos. Y entonces es como lo hacemos accesible para todo mundo y entonces hacemos un mercado detrás de esto y vemos de qué manera hacemos que funcione, porque también pues funciona. O sea, claro. Yo respeto mucho, digamos, por ejemplo, a los pueblos tradicionales, ¿no? Y a sus métodos y a sus formas y a los cantos y al pedir permiso a las energías, porque también funciona, ¿no? Y es gente que lleva trabajando con eso muchos años. Haz de cuenta, los mazatecas tienen un método, ¿no? Que para ciertas personas puede resultar un poco invasivo, ¿no? Por ejemplo, que yo te esté cantando una canción o que esté ahí haciéndote una limpia en el momento y todo, pues interfiere con tu experiencia, ¿no? Entonces, esta forma, este método que tú compartes, que también se me hace muy lógico, ¿no? Es una cuestión científica de qué funciona y qué no, y quitemos lo que no funciona, versus así funciona, y se acoplan a esto porque así les va, ¿no? Entonces, digo, ambas visiones son válidas. Yo sí estoy un poco más del lado de romantizar un poco esto, de hacerlo una cuestión acompañada de un rito, de ciertos elementos también energéticos y de índole un poco anticientífico, ¿no? Que no se pueden, digamos, saber, energías, espíritus, fuerzas, todas estas cosas. Creo que le agregan un elemento que a nivel humano, que tampoco nos podemos olvidar que somos eso, somos humanos, y nos mueve el animal de poder y nos mueve todas esas cosas que en el contexto científico se ponen a un lado, ¿no? Y que se trata de mantener una experiencia completamente limpia, que funciona, pero yo sí soy un poco más partidario de la tradición, ¿no? De la tradición y de lo que nos ha ayudado como humanidad, y que más bien llevamos muchos años poniéndole tierra encima y no escuchando y no respetando. Yo sí soy un poco más de luchar por eso. Claro, porque también estás influenciado ya culturalmente con esto, entonces ya tu psique pues le sirve más esto. Si digamos, si lo comparamos con el enfoque occidental americano, pues ellos tienen otro tipo de experiencias dentro de su psique. Entonces tú vas a buscar lo que a tu psique le funcione mejor. Hay un libro que se llama Robots y Chamanismo, de creo que Roger o Robert Bartra, creo que es filósofo de la UNAM, muy interesante, y habla cómo los chamanes los compara a veces con los terapeutas, pero la diferencia de los chamanes y por qué les sirven a unas personas es más un efecto placebo de lo que representa la acción simbólica. Claro. Que digamos, a lo mejor en este caso es la palabra, pero acá es la acción de hacerte así. Y tú tienes la sensación de que se me está yendo el espíritu. Pero, o sea, por eso también hay que estar abiertos, y creo que la psicología transpersonal lo que nos ayuda es a agregar lo oriental, lo occidental y lo ancestral. Y dependiendo con qué persona está enfrente, no le vas a poner, digamos, si tengo una persona extranjera, no le voy a meter algo ancestral. Le voy a abordar de otra manera. Pero no tenemos que casarnos con una visión. Tenemos que personalizar la experiencia para escuchar las necesidades de nuestro paciente, cliente, como lo queramos llamar.
Claro. Sí, digo, por algo la ciencia es ciencia, ¿no? Claro. Y no se basa en creencias. Es como, esto es lo que hemos observado. Ahí está. Y lo otro, te digo, es una parte más romántica que, o sea, completamente me acepto que estoy viciado, digamos, culturalmente. Pero pues este vicio me lleva a insistir que tiene algo, ¿no? O sea, también los símbolos en la humanidad son lo que son y hay todo un, ¿no? O sea, todo el tema de la alquimia y de estas cosas y el ocultismo y hay también mucha carne que tampoco ningún científico puede decir esto no es así, Claro. ¿no? Y que también la ciencia a veces peca de eso, ¿no? Que peca de en lugar de declarar correlaciones de cosas, que es lo que la ciencia debería estar haciendo, la comunicación de la ciencia es muy bastarda y esto es así. Y no hay más, porque la ciencia lo dice, ¿no? Entonces, eso también pasa, también creo que pasa. Y también creo que en la ciencia hay muchos intereses ocultos, ¿no? De gobiernos y de transnacionales y de farmacéuticas y de mucha gente que tiene algo que decir en esos reportes a los que le estamos haciendo caso en estos métodos, ¿no? De hecho, ahorita descubrieron, creo que en los estudios en Canadá, de MAPS Canadá, la Asociación Multidisciplinaria de Estudios Psicodélicos, que en unos estudios mintieron de que no hubo malas experiencias o que no hubo ciertos elementos. Entonces también está interesante que no hay que creer tampoco todo lo que nos dicen, ¿no? Y esto no es para todos, o sea, también tiene su riesgo. Claro. Y mira, me encanta. Acabas con la palabra riesgo. Te lo juro, si es que no me voy al infierno por jurar. Si es que el infierno existe. Pero vamos así, mira. Y tú has llevado la conversación, literalmente, y vamos a hablar de los riesgos. De los riesgos que hay detrás de una cosa muy específica, porque también es que no podemos hablar de los riesgos de la medicina. O sea, no, cada sustancia tiene sus riesgos, ¿no? Y cada cosa es una cosa muy distinta que requiere todo un análisis muy aislado. Y vamos a hablar en concreto de la psilocibina, de esta sustancia que yo sé que tú conoces, y que también siento que está entrando ahora en este tubo en el que entró el cannabis, un momento en el que nadie nunca se ha muerto de fumar mota, por lo tanto la mota es buena. Y todo lo que te digan que es malo, no es cierto, ¿no? Que también a veces podemos caer ahí. Y entonces esta otra molécula, bueno, la psilocibina, a fin de cuentas, que no... La molécula no es psilocibina, o sea, la psilocibina no es una molécula. La psilocibina transporta, una vez que está en tu cuerpo, la metaboliza y se convierte en psilocina. Psilocina, exacto. Esa era la duda que tenía. Pero bueno, justamente eso, la psilocibina, hablemos de la psilocibina, pues tiene sus efectos secundarios y también tiene sus riesgos, ¿no? Mucho será en el contexto en el que se usa, ¿no? Y me voy a ir ahí, a abrir esa puerta, ¿no? Porque también yo conozco a mucha gente que sin discreción está consumiendo una cosa que le llaman los chocohongos, ¿no? Y para mí esto, sin querer caer en juicios, yo le tengo mucho respeto, ¿no? Porque sé el potencial que tiene la psilocibina, siendo una dimetiltriptamina, te puede llevar a un lugar muy profundo en donde no puedes estar en una boda, o sea, donde no puedes estar bailando caballo dorado. Y sin embargo la gente lo está consumiendo muy abiertamente como si fuera un chocolate que te pone happy, ¿no? Claro. Desde ese lado me encantaría que nos pudieras aclarar de una vez por todas los riesgos que esto implica. O sea, hablemos de prevención de riesgos en estos lugares, ¿no? Porque yo no, o sea, no me falta un periodicazo en donde persona come chocohongos, se sale de la boda, lo atropellan y estaba drogado con chocohongos. ¿Qué son los chocohongos? Los chocohongos matan. O sea, la verdad. Y desde ahí siento que mucho de esto viene por la ignorancia, ¿no? La ignorancia de, pues es una plantita, es natural, no me hace nada, ¿no? Explícame, por favor, eso. Explícame, por favor, qué onda con los riesgos de la psilocibina. Pues el riesgo es más la falta de preparación. Es como si yo te doy un cuchillo. Tú puedes hacer con un cuchillo una buena corte de comida. Puedes cortar una fruta. O con un cuchillo, si no lo sabes utilizar, vas y lo puedes usar para otros intereses o otros fines. La psilocibina no es el problema. Sin embargo, la psilocibina lo que hace es amplificar o expandir tu estado de conciencia en uno más elevado. Y si no estás en un entorno adecuado, si no tienes la mente adecuada, eso te va a afectar. Pero no es tanto la psilocibina, no hay que echarle la culpa a la psilocibina. Es una parte de ignorancia, pero no porque, digamos,
la psilocibina, al generar una modificación en tu conciencia, si uno no sabe qué está pasando en sí mismo, pues obviamente eso le va a causar miedo, o le va a causar terror, o le va a causar, ¿sabes qué? Quiero salir corriendo. Pero eso no es el tema de la psilocibina. El riesgo es siempre la falta de preparación, la falta de la seriedad y la falta de responsabilidad, la falta de respeto ante una sustancia que no se debe consumir de esa manera. Pero pues, cada quien. Te digo, y sí puede llegar a ser peligroso porque cuando no estamos bajo estas sustancias, si no estamos bajo un entorno seguro, si nos empieza a dar miedo, ese miedo se va a amplificar y se va a amplificar y se va a amplificar y va a caer en un brote psicótico o en una psicosis o en una paranoia. Y ahí ya va a ser muy complicado calmar a las personas. Por eso también ahorita en las ceremonias más, ¿cómo se dicen? Conciertos musicales masivos, ya hay muchas organizaciones que van a apoyar a las personas, porque también sabemos que no porque hablemos de esto y que no lo deben hacer de esta manera, no significa que no lo vayan a seguir haciendo. Lo van a seguir haciendo, entonces lo único que podemos hacer es estar ahí para las personas, es darles presencia, es ayudarles a calmarse, pero pues el riesgo está en la falta de preparación. Ok. Sí, me gusta este enfoque que le das de la gente no lo va a dejar de hacer. Por más que le pongas la información allá afuera, no van a dejar de consumir esto en contextos que, pues no, y sin una preparación no lo van a hacer. Y justamente hay unos amigos, los amigos de Mindsurf, que tienen este grupo que ahora se llama Nido, que justamente lo montan ahora y es acompañamiento psicodélico en los festivales. Y entonces, si te empiezas a sentir mal y te espantas, pues ya busquen a los de Nido y entonces van, ahí se acuestan en un colchoncito con expertos del tema que te ayudan y te tranquilizan. Porque al final no pasa nada. Si logras atravesar ese miedo, ¿no? Pues al final es una experiencia con potencial terapéutico. O sea, no pasa más. Ahora, hay implicaciones como con el mismo cannabis de hacer un brote psicótico o a gente que trae ya predisposiciones, pues rebotar por ahí. Entonces, desde ese lado, insistir que no es para todos también. Partiendo desde ahí, pues infórmense. Y si lo van a hacer en un contexto lúdico, tengan, digamos, un escape de como una persona que te pueda ayudar y que te pueda apoyar y que te pueda calmar. No te vayas a meter una boda en donde no conoces a nadie a hacer estas cosas, porque ahí sí vas a querer irte de la boda y ahí es donde se pone peligroso, ¿no? Entonces, bueno, me encanta esto, nada más reafirmar esta parte. Y ahora vamos a hablar de otro riesgo, quizá que se aplica a otras herramientas o sustancias, como le queramos llamar, pero ¿qué es esta asistencia? Y quizá la respuesta ya no la dejaste entrever, pero quiero ser muy claro. ¿Qué pasa con esta, digamos, participación hedonista en las ceremonias? Porque también siento que se da mucho, ¿no? Como ir a la experiencia, a buscar la iluminación, a hacerlo por placer o porque queremos, no sé. O sea, cuando el fin es distinto, digamos, y se convierte más como en una cosa de estar contando cuántas ceremonias llevo, cuántos psicodélicos ya probé, ¿no? ¿Cuál ves que es el riesgo de eso, de estar yendo a las ceremonias? O sea, ya cuando hay una contención, ¿no? Quizá más en un mediano largo plazo, a aquel persona que está visitando estos lugares todo el tiempo, ¿a qué se podría estar enfrentando desde una perspectiva un poco más informada? Pues lo que suele pasar y yo intuyo que puede pasar, o sea, 100% es que cambien, digamos, ir a tomar alcohol con amigos a ir a hacer ceremonias. Ya están buscando otro tipo de placer. Y pues el riesgo es que, pues también es parte del bypass espiritual, siempre va a haber un vacío. O sea, y el vacío es porque, digamos, justo acaba de ver la película de Elvis y habla de que lo que lo mató fue el amor a sus fans, porque cuando no está con sus fans se siente solo. Cuando yo no estoy en la experiencia, siento un vacío, porque quiero alcanzar ese placer en la experiencia, pero no estoy entendiendo el mensaje, porque yo lo estoy haciendo con otra intención, con otro enfoque, con el hecho de ir a buscar algo. Lo que he aprendido mucho también en estas terapias, en el enfoque terapéutico, es que no vas a buscar nada, te vas a sentar contigo mismo y de ahí van a florecer las cosas. Cuando uno está buscando, es lo mismo que ir a buscar un cigarro, ir a buscar a irme a trabajar, ir a buscar a hacer otra cosa, a evitarme, ir a buscar prender la televisión. Eso lo queremos hacer, pero ahora con sustancias. Entonces estamos evitándonos, buscando nuevas maneras de evitarlos, de autoengañarnos. Son mecanismos de defensa del ego. Ok. Y desde ese lado, porque también hemos hablado mucho de hacer una buena preparación. Y quizá aquí vamos a entrar a unas cosas de lo que estábamos hablando al inicio del programa, pero es justamente ya viéndolo desde este lado, ¿no? O sea, si yo voy a sentarme conmigo mismo, entonces voy a
enfrentarme de cierta forma con un misterio, porque no sé qué va a haber. A diferencia de enfrentarme con el trauma que tengo con mi mamá, que quiero arreglar. O sea, es muy diferente. Ir ahí, sentarte sin ninguna objeto de búsqueda, a ir ahí a trabajar algo, ¿no? Que yo creo que las dos deben de ser válidas, ¿no? Pero desde este sentido, si no hay, digamos, una cosa que tengamos clara que queremos buscar, ¿cómo nos podemos preparar para tener una cita con algo que no sabemos qué va a ser? ¿Cuál es más o menos esta vía para intencionar sin crear expectativa, ¿no? O sea, sin decir, diciendo, voy a liberar mi mente, me voy a sentar ahí y voy a dejar que las cosas empiecen a fluir. ¿Cómo me preparo para esto? Ok, claro, si quieres ir con ese enfoque, pues yo diría que el primer curso, por así decirlo, que tendrías que tomar es budismo, ¿no? Que es cómo manejar mi mente, cómo navegarla, qué es el silencio, qué es la vacuidad, qué es la meditación vipassana, qué es la impermanencia, qué es la interconexión, para que podamos integrar esos conceptos. Es más, dicen que la meditación o el budismo es el camino para conocer la naturaleza humana, la condición de la mente, y la psilocibina es el curso intensivo. Pero para que el curso intensivo se integre bien, también tengo que saber cómo navegarlo. O sea, yo me puedo poner un espacio, si lo hago con esa intención, de solo sentarme conmigo mismo y se abra todo sin expectativas. La preparación es tu actitud mental. Sé que es la entrega y la rendición espiritual, sé que es la aceptación, sé que es confiar, sé que es soltar, sé que es, digamos, permitir, sé que es la hospitalidad interior. Entonces es un tema de, yo creo, mecanismos de la mente, mecanismos cognitivos, mecanismos emocionales que hay que tener bien activados para poder tener un flujo mejor sobre la experiencia. O sea, es más bien, si entiendo, es como más bien saber cómo funciona la máquina y prepararte sabiendo estos conceptos sobre los que opera tu psique y a partir de ahí pues ya dejarte ir, ¿no? Más allá de hacer este trabajo específico con algo que queramos trabajar, sino es más bien entender cómo funciona la maquinaria y desde ahí va a ser quizá un poco más fácil. Oye, y me salté una pregunta que quería hacer y era de la psilocibina, justamente. ¿Cuál es el tipo de hongos en particular? Si es que se trabaja con esto y no con un comprimido, digamos, o alguna sintetización de la psilocibina, pero ¿qué tipo de hongo resulta el más adecuado, digamos, para hacer un trabajo terapéutico? Si es que hay alguno, o si son todos, pues también sería bueno saber por ese lado qué es lo que funciona. Claro, todo se ajusta otra vez a las necesidades del paciente. Hay unos que van a ser más introspectivos, otros más creativos, otros más cósmicos, otros más profundos en otro tipo de temas, pero al final todo también depende de de dónde viene y quién te da el hongo, porque también el hongo es sensible y cuando crece también se transfiere la energía de quien lo está cultivando, ¿no? Okay. Entonces, hay muchas cosas interesantes alrededor de eso. Pausa, por ejemplo, eso es como cómo la ciencia puede... Cómo la energía de quien está sembrando algo puede ser transmitida al hongo. Y pasa, ¿no? Y pasa. Entonces son el tipo de cosas que la misma ciencia queda sin respuesta, ¿no? Claro, y por eso, no todo, o sea, la ciencia tiene su limitante, como lo compartías hace rato. Entonces también hay una línea entre saber navegar entre la ciencia y el misticismo, ¿no? Y saber integrarlas, no es casarte con la ciencia, ¿no? Sino las ciencias son las bases. Claro. Ya después se abren las puertas para también permitir otras cosas. Pero te digo, eso está muy interesante de lo que se transfiere la energía en el hongo, y también podríamos decir que yo siento que también tiene que ver mucho con la dosis. Depende de la dosis, es el tipo de experiencia que le vas a dar. Okay. Entonces, yo no me voy tanto con la especie. Okay. Y sin embargo, yo antes, digamos, en una experiencia, pues la persona tiene que decidir también qué tipo de experiencia quiere tener. Y en base a eso, pues se puede, o sea, se personaliza hasta la dosis de la experiencia. ¿Sí? Okay. Sí, hace sentido, ¿no? O sea, es más importante la dosis que el tipo, ¿no? Porque al final el compuesto, la molécula, a fin de cuentas, la psilocina va a salir de cualquier psilocibina, de cualquier lugar. Claro. Obviamente trae un cóctel cada especie que hace que juegue de manera distinta, ¿no? Pero al final, bueno, muy bueno saber eso. Y ya, pues para salirnos de este tema de la psilocibina y de esta plática, ya para irnos a la recta final de este espacio, claro, que ha estado muy agradable, muy interesante. Creo que yo me llevo muchos aprendizajes de esta plática. Pero tengo yo una duda más, y esa es,
si pudieras, digamos, generalizar, hacer ese juego, ¿no? ¿Cuál dirías que es, y vamos a tripear un poquito, pero ¿cuál dirías que es como el mensaje que tienen los hongos para la humanidad? O sea, ¿qué nos están tratando de comunicar? Esto basándolo quizá en lo que tú has podido ver de los pacientes que han trabajado, quizá que manifiestan una enseñanza que predomina en estas experiencias, y de esa manera interpretar qué nos quieren decir los hongos. ¿Qué sería? Pues replicar lo que ellos ya vienen haciendo, que es la simbiosis, el aprender a colaborar unos con otros, el que no haya ego, ¿no? El saber que yo estoy aquí para ti y tú estás para mí. Así es como podemos funcionar mejor. Entonces esa es la mejor enseñanza que te puede dar la psilocibina. Sin embargo, hay millones de enseñanzas que te pueden dar, pero creo que esa es la más importante, convertirte en el micelio, ¿no? Digamos que el ser humano va resolviendo soluciones y, digamos, topa con una pared y se regresa porque no encuentra otra solución. El micelio ya creó miles de hifas para traspasar ese bloqueo. Entonces, ¿por qué? Porque sabe colaborar, ¿no? Y también ha ayudado a colaborar a todas las especies. De hecho, ayudó a sacar las algas del agua para crear la flora y la fauna de nuestro planeta Tierra. Entonces, está muy interesante también lo que hacen los hongos, más allá de la psilocibina. Claro. Sí, no, hay toda esta... De hecho, creo que ahí en el libro de Michael Pollan habla del micocentrismo, ¿no? De esta idea de que ellos son realmente los que están gobernando este planeta, y recientemente se están comunicando con nosotros en un nivel neuroquímico, nos están comunicando estas cosas que ellos quieren que sucedan, pero que son realmente ellos los que están moviendo los hilos, ¿no? Claro, tú puedes decir, somos realmente humanos, somos creo que 51% células y el 49% somos microbios y hongos. Entonces, ¿a quién realmente estamos escuchando? O porque tenemos una imagen residual de una forma, pensamos que somos humanos. ¿Qué es lo que realmente somos? Hay un libro muy bueno que se llama La red oculta de la vida, de Merlin Sheldrake, el hijo de Rupert Sheldrake, el que hizo la teoría de los campos morfogenéticos. Muy interesante. Y ahí te vas a dar un buen viaje sobre qué han hecho los hongos, ¿no? Siempre están desde el primer ciclo de la vida y están al final, cuando te mueres, ¿no? Y han hecho muchos experimentos interesantes, ¿no? Cuando ponen hongos en derrames petroleros, en colillas de cigarro, en plástico, en fosas de pañales. Los ponen, supone que no se puede limpiar fácilmente, ellos se los comen y crean frutos frescos listos para comerse. Si transmutan eso a nivel físico, ¿qué no transmutarán a nivel mental, emocional, quizá espiritual? Claro. Pues una chulada, y creo que este episodio va a acompañar muy bien que acaban de sacar, y vamos a hacerle publicidad, pero en Netflix, el documental basado, ¿no? En el libro How to Change Your Mind de Michael Pollan, que, amigos, si no lo han visto, si se acompañan ese con el de se me olvidó el nombre de Fungi. Hongos fantásticos. Hongos fantásticos, exactamente. Sí. Ese otro ya es como un cóctel en donde se pueden empapar muy cañón de lo que implica este mundo, que es lo nuevo. Para mí es, de cierta forma, y no porque se asimile o porque tenga algo en común, pero para mí es como la nueva mota. Es como esta nueva especie o, digamos, campo de los psicodélicos o de estas medicinas, herramientas que estaban prohibidas, que van a empezar a entrar al túnel y se van a empezar a hacer una cosa, pues esto, como decíamos ahorita, ¿no? O sea... Y no sé si has visto, pero también ya todos los cafés ya tienen café con hongos. No necesariamente psilocibina, pero claro, medicinales, ¿no? En Estados Unidos tú vas a las tiendas y ya tienen los hongos, frutos frescos de todo tipo de especie, medicinales, gourmet, etcétera. Tú vas a restaurantes, hay de todo tipo. Kombucha está muy de moda, que también son hongos. De hecho, si te pones a investigar un poquito qué más ha hecho el hongo, creo que el 40% de los antibióticos vienen de hongos, claro, ¿no? La cerveza es un fermentado de hongo, ¿no? Entonces, también lo que han hecho los hongos para la evolución de la conciencia, como Steve Jobs creó el iPhone y Apple a través de una experiencia con psilocibina y con LSD. También lo mismo con el equipo de los desarrolladores de Microsoft. Tú ves a Bill Gates con todo su equipo de hippies y eran consumidores de este tipo de sustancias. Cuando se creó el Internet, también un profesor de Stanford y el otro de Harvard se pusieron de acuerdo para estudiar la mente humana y quisieron decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Y ahí fue vamos a empezar a trabajar con estas sustancias, y empezaron a formular ideas. También creo que el que descubrió un premio Nobel que descubrió la hélice fue con una experiencia de este tipo de sustancias. Y también los hongos están en muchas partes. Creo que tú te puedes ir a dormir y va a haber esporas en tu cama.
Sí, mira, pues con eso nos podemos quedar. Es un mundo fascinante, ¿no? Y podríamos haber hablado más. Y eso me encanta, porque también no solo es central, o quizá por el tono de este espacio, pues sí hablamos de la psilocibina, ¿no? Que está contenida en varios hongos, pero hay muchas otras cosas, ¿no? Hay muchas otras cosas que este reino nos aporta, como también hay especies muy venenosas, ¿no? También. Yo creo que es una cosa también a nivel como antropológico. La relación que tuvimos con los hongos pues era de mucho respeto, porque si no les sabías sí pueden ser muy venenosos, ¿no? Entonces hay como un respeto muy grande, y como ha ido desarrollando, digamos, la ciencia, pues podemos entender qué contiene cada uno, y desde ahí podemos ir aprovechando todos estos que de otra forma quizá hasta podrían ser venenos, ¿no? Los mismos venenos tienen una utilidad a una dosis baja, ¿no? Como lo dice el Paracelso, al final es la dosis, y estos honguitos todo se puede aprovechar, y sí es una cosa fascinante. A mí me hace mucho sentido cómo estamos tratando de encontrar vida extraterrestre en forma humana, ¿no? Es como, o sea, también yo creo que si el cosmos creó la vida, va a tender hacia lo mismo aquí o del otro lado de la galaxia. O sea, no creo que seamos una cosa muy única. Si la existencia tiende a crear humanoides, porque es lo que hizo aquí, pues lo va a hacer en otro lado, ¿no? Como el humano averiguó el avión más o menos al mismo tiempo en dos lugares completamente distintos. Solo lo descubrimos, ¿no? Pero ya estaba ahí. Entonces, si esta creación, pues yo creo que sí hay humanoides, pero ¿por qué no estamos tratando de encontrar este tipo de especies, ¿no? De seres quizá microscópicas. Para mí vivimos en un universo plagado de vida, nada más no es una vida parecida a la nuestra, y desde ahí la pasamos por completo por alto, ¿no? Entonces, muy interesante, ya habrá otro tiempo para hablar de eso. Pero vamos ahora sí a la recta de salida, y es que también le quiero dar un poquito de tiempo a esta recta. Y la primera va a ser una especie de crítica social que a mí me encanta también hacer. Venimos hablando mucho desde lo individual y los individuos, y que cada caso es diferente. Pero si pudiéramos identificar algo, digamos, en la sociedad que estuviera mal, algo que si la sociedad, digamos, fuera una persona y la persona te está yendo a buscar para una experiencia de psicoterapia psicodélica, ¿qué te estaría presentando esta persona? ¿Qué está mal en esta persona que la está llevando a buscar un tipo de terapia psicodélica? Tírame por ahí un trip. Pues normalmente la gente que viene es porque no sabe que tiene que reconocer, pero sabe que algo anda mal. Y digamos, ese es el primer paso. Y digamos, si el mundo pues está reconociendo de una otra manera a través de estas manifestaciones individuales de búsqueda, es porque están tratando de entenderse. O sea, se dan cuenta que su visión normal de su piloto automático no les permite ver más allá de sus blind spots. Entonces necesitan salirse de tercera persona y poder reconocerse. Y creo que eso es lo que buscan, o sea, reconocer lo que soy. Ok. Sí, como que eso creo que sí a nuestra sociedad y a todos nos hace falta, ¿no? Un poquito más de vernos a nosotros mismos. Volviendo al inicio del programa, no tratar de ver lo que está allá afuera o lo que pasó, o que él está mal y está mal, sino que ver hacia adentro. Y eso es como una cosa que quizá le faltaría a esta sociedad, ¿no? Hacer un poquito más de autorreconocimiento y derivarlo en esta aceptación que también compartiste tú como este primer paso. Y desde ahí, justo es lo que te decía hace rato, como que este esfuerzo, yo como que me metí en un trip de todo el tiempo estar tratando de ver cómo soy yo parte del problema. Si yo estoy juzgando algo, es cómo yo he generado eso que no me parece, ¿no? Y normalmente tenemos algo que ver, hay una relación en la que somos parte, y creo que esto suena la campana perfectamente. Poder observarnos a nosotros mismos es algo que le haría falta a esta sociedad. Ahora, si fuera con una estrategia terapéutica, quizá no necesariamente psicodélica, pues ¿cómo se ataca esto? Más allá de la aceptación, ¿no? ¿Qué más puede hacer esta sociedad para curar este mal que lo está quejando? Pues es que no les conviene, ¿no? Digamos, si estás sano, pues no eres negocio. Entonces, pues mejor mantenerte dormido y enfermo. Sin embargo, aquí lo importante es, pues solo no abordar esto solo como tú dices, no con aceptación, pero cómo podemos hacer las cosas diferentes. Y es aquí donde admiro tu trabajo, de que si no quiero ser parte del problema, ¿cómo puedo ser parte de la solución? Y creo que tener estas conversaciones son cruciales para que mínimo se empiecen a ser conscientes de estos, porque también muchos de los problemas es que no hablamos las cosas.
o no nos escuchamos realmente. Hay tantas miles de historias no habladas dentro de nosotros y eso es lo que genera mucho malestar. Realmente también lo que suele pasar, que esto lo dijo Sigmund Freud en su libro El malestar de la cultura, ya vivimos reprimiéndonos. Claro, la cultura nos ayuda a evolucionar, pero también nos reprime para tener un control de algo, pero esa represión al final nos crea malestar y es como esa astillita de la Matrix que no sabemos qué es. Claro. Entonces ese es el mecanismo de represión que ya está automatizado. Tú cuando pasas o ves algo, no dices todo lo que sientes o ves y lo reprimes. Cuando es algo bonito, quizá te permite sentirlo, pero cuando no, lo rechazas. Sin embargo, ahí se queda. Entonces, mucho del malestar social viene de no saber gestionar nuestras emociones. Y creo que un tema que no se habla más allá de la terapia psicodélica y de lo que puede aportar es que tenemos que aprender o crear estrategias de generar buenas sistemas o programas de educación emocional, que al final, ¿qué es lo que hace la terapia psicodélica o cualquier terapia? Enseñarte a saberte relacionar con tus sentimientos, con tus emociones. Entonces, creo que eso sería un punto clave. Ok. Pero bueno, ha sido un placer tenerte aquí, mi querido Jorge. La verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Fue una grata sorpresa haberte encontrado y haber conocido todo lo que sabes. La verdad estoy súper sorprendido. Para bien, me encanta. Creo que es el inicio de algo chido, que podemos estar compartiendo estos espacios un poco más aquí con este muchachito. Y bueno... te voy a hacer ahora sí las preguntas de aquí, de que ya las vamos a patentar, porque ya hay algunos que han tratado de replicarlas, estas preguntas. Y la primera es un consejo que te vas a dar a ti, y en este caso te lo voy a mandar hacia el futuro. Imagínate que puedes hablar con una versión más anciana de Jorge. Desde la juventud, ¿qué le dirías a este Jorge un poco más viejo? Desde la juventud al Jorge más viejo. Me voy a dar el tiempo de reflexionar. A lo mejor no vivas tanto para otros o no trates de sentirte tan responsable por otros y date más tiempo a ti mismo. Y no solo tiempo a ti mismo, pero cuando hablo de ti mismo es tu entorno inmediato. Porque sí tiendo a estar a veces más allá para otras personas, que eran las personas esenciales en mi vida. No, porque a veces tiendo a que siento que tengo un trabajo importante, siento que es una vocación, una responsabilidad, pero eso no significa que tampoco descuide lo que ya es valioso en mi vida, que es lo que soy y lo que tengo ya. Entonces ya no es lo que haga, sino disfrutar más de lo que ya estoy viviendo en este momento. Ok. Pues esto se va a quedar ahí grabado en internet y cuando quieras puedes revisarlo. No sé cuándo consideres que estés listo para volver a este consejo. Pero bueno, ahí quedó grabado tu consejo de ti para ti. Última pregunta, ahora sí, ¿qué es para ti vivir con los pies en la tierra? Para mí vivir con los pies en la tierra es vivir centrado, vivir abierto, vivir con presencia, también con una ligera estructura, de no fantasear tanto, sino de saber que aquí estamos y estando aquí, ¿qué podemos hacer mejor? Ok, pues nada que agregar a esa gran respuesta, como a todas las que nos ha compartido aquí el buen Jorge Elizondo. Gracias otra vez por estar aquí. Ahora sí, última participación. Compártenos en dónde te pueden encontrar los amigos que se quedaron ya anonadados de la sabiduría que nos acabas de compartir. ¿En dónde te pueden encontrar, mi querido Jorge Elizondo? En Instagram estoy como Jorge Elizondo, con Z y doble N, igual en Facebook y YouTube. Y en Spotify pueden encontrar mi podcast como Expandiendo Conciencia. Ok. Último mensaje para la fanaticada e hinchada de este espacio. Sigan su intuición, sigan su corazón, sigan su sentir. Chidísimo. Pues bueno, amigos, llegamos al final. Gracias por estar aquí en este espacio. Si no se han suscrito, como siempre, pues vayan y suscríbanse. Compartan este contenido, hagan clips y súbanlo a sus TikToks. Háganos famosos si es que lo quieren. Y si no, pues tampoco pasa nada. Aquí estamos cotorreando, nos estamos conociendo. Y bueno, no sé cuándo nos volvamos a ver, pero bueno, gracias, Jorge, otra vez. Y nos vemos en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra. Cámara, que estén muy bien. Adiós.